Suscríbete a la Panterita. Y un quitadol, ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Las noticias y mucho más. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental AM 1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Dani? Hola Arturo, hola la audiencia. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Cómo te va, Diego Gavilán? ¿Cómo anda, Dieguito? ¿Qué tal, Arturo? Buen día. A Dani, a Víctor y a los muchachos que están en la mesa también, buen día. Bueno, hablamos mucho, más que mucho, estaba muy emocionado tu papá, el título tenido Sub-19 en la categoría con derecho a Copa Libertadores, la próxima edición, Diego. Sí, vos más que nadie sabés cómo estamos estructurados familiarmente, ¿verdad? Sí. Y para mí es el primer título de mi carrera como entrenador. Entonces es muy importante para lo que uno busca. Como jugador yo creo que es mucho más fácil tener acceso a los títulos por el hecho de que uno forma parte de un grupo humano, pero como entrenador vos sabes que es un trabajo más arduo, más difícil. Hay mucha gente que está detrás del escenario, como te dije. Y cuando Chiqui nos dio ese reto, como dije el otro día, lo asumimos como tal, como un desafío, como un reto para demostrarnos a nosotros mismos la capacidad que teníamos. Y principalmente para poder mostrarle a los chicos de esta categoría que podían hacerlo, ¿verdad? Sabíamos que no teníamos margen de error por el hecho de que Olimpia había sido campeón de la apertura, y hablo de margen de error por el hecho de que teníamos que ser campeón del clausura sí o sí, justamente para llegar a este partido final. Y todo ese contexto, lógicamente, bueno, Dani sabe perfectamente lo que vive la familia, mi señora, mis hijos, lo que un entrenador vive cuando está en busca de algo, y a veces eso aumenta cuando está llegando a etapas más decisivas. Ahora, hay cosas, digo, que identifican tu presencia en Cerro desde chico, tu papá, el título con Cerro, asesorando scouting, recomendaste un scouting y otra persona más que van a venir a trabajar en Cerro en tareas específicas, título en la Sub-19, jugadores con proyección para la primera división. Hay muchas cosas que hacen de tu presencia en Cerro, Diego. Arturo, yo formo parte de un proyecto hoy que el profesor Chiquiarse encabeza deportivamente. Y cuando fui llamado para aportar, independientemente al lugar donde me toque estar. Estoy en la categoría reserva, estoy en la 19, me han encomendado esa labor que bien lo mencionó Chiqui en su conferencia. Entonces, dentro de un proyecto uno tiene que sumar, uno tiene que aportar, todo por el bien de la institución que está por encima de cualquier nombre.
Y eso es lo que estamos haciendo, Arturo. A veces cuando el viento es favorable es mucho más tranquilo. Cuando no, hay que sostener la estructura y seguir para adelante y seguir construyendo ladrillo arriba de ladrillo. Entonces, hoy necesitamos seguir sumando, seguir construyendo, seguir mejorando. No es fácil para lo que queremos todos, que es la Copa Libertadores. No es fácil. Pero bueno, un proyecto no se arma tampoco de un día para el otro y lleva su tiempo. Y en ese sentido tratamos de poder aportar en donde nos toque estar y la mejor forma posible de acuerdo a nuestro conocimiento. Independientemente de esto que significa para vos un título a nivel personal, la categoría técnico de la Sub-19 que va a jugar la próxima edición de la Copa, ganando a través del punto penal Olimpia, queda todo el proyecto que vos estás diciendo y se te mencionó a vos como no sé qué término usar, intermediario, gestor, de traer gente de los brasileños Vieira, que es scouting, a Cerro Porteño y cómo fue y cómo nace esto, en la medida que puedas respondernos y tengas la libertad de hacerlo. Hay cosas que quedan dentro del grupo, las cosas que te pueden decir para afuera, Diego. A mí me han encomendado ese trabajo, entre comillas, por decirlo así, porque y Rafael Vieira, yo lo conocí en el 2007 cuando fuimos finalistas de la Copa Libertadores. Él era el analista de Mano Meneses. De hecho, tiene una vasta trayectoria, campeón con Cruzeiro, bicampeón con Cruzeiro, selección brasilera, una vasta experiencia. Y creí conveniente que era la persona que podía hacer el perfil de profesional que necesitábamos o que el club creía conveniente que buscaba en este momento, ¿verdad? Y la otra persona es un profesional de muy alta categoría también, que de acuerdo a lo que el club pidió era la persona que creíamos conveniente que podía ser, y eso tampoco significa que no nos hemos juntado o no hemos hablado con otros profesionales. Siempre el club ha dado el ok correspondiente para distintos para tanto para Rafa como para la otra persona, pero hemos tenido muchas reuniones y se ha decidido por estos dos profesionales que creo que nos pueden dar una mano muy importante para lo que es justamente el proyecto en general, que en algún momento iba a suceder, y hoy cree el club conveniente que puede serlo. Es la segunda persona que hace mención. ¿Qué apellido tiene y qué función va a cumplir? Yo quisiera dejarle al club, Arturo, porque hay una situación todavía que él está trabajando y creo que se ha desvinculado en estos días, pero quisiera que el club lo haga como corresponde. Pero trabajó en Paraguay ya antes, ¿no? Sí, ya. ¿Y eso significa un aporte conociendo el mercado? No, totalmente. O sea, ambos profesionales conocen perfectamente lo que es el mercado paraguayo y sudamericano. No, pero digo, está bien, pero el otro te reserva. Vos hablas de un proyecto, Chiqui Arce tiene contrato de 4 años, muchos jugadores contratados de afuera, a unos que van a ser licenciados. Y esto que vos dejás a manos en este paso que está dando, independientemente del título, hay jugadores que tienen un gran proyecto en Cerro, porque sabemos. ¿Cómo esa etapa de transición desde tu función para Arce, Diego? Bueno, nosotros tenemos, tanto el profesor como yo y todo el cuerpo técnico de primera, tenemos conocimiento de todos los chicos que forman parte de la formativa, desde la 14 hasta la 19, incluido reserva. O sea, la reserva prácticamente ya es primera porque trabajan con el profesor Chiqui. Pero él tiene conocimiento exclusivamente de todos los chicos que están formando o fueron parte de este título que se consiguió. Él los conoce más que yo porque tiene más años que yo en el club. Yo llevo el segundo año ahora y él ya los conoce a todos. Y bueno, o sea, dentro de lo que es el plantel de Sub-19 y reserva, es un selectivo que empezamos a trabajar en el 2020 en pandemia, que era el grupo de emergencia. Y entonces los conocen muy bien, y en base a eso seguramente ahora nos estaremos a hablar con él para poder determinar qué es lo que vamos a, o de qué manera vamos a seguir con esto, ¿no? Debo preguntarte, Diego, si después los compañeros desean hacer la pregunta con gusto, para disipar a título personal las dudas que uno pueda tener. Este ojeador, y estamos con Dani Cáceres, que nos enseña muchas cosas referentes a cómo se conforma un cuerpo técnico, qué hacen los ojeadores, porque hay muchas cosas adentro que uno ve desde afuera justamente. Es más
para jugadores que se van formando, es más para aquellos jugadores que necesitan asentarse, jugadores que ya tienen experiencia, hace un informe de lo que ve. ¿Cómo es el caso de Viera, el brasileño, Diego? No, él en el club necesitamos instalar, o más bien creo, no sé si los otros clubes tienen, el departamento de scouting y análisis de mercado. Es un todo, es el encargado general del departamento de scouting y análisis de mercado de todo, de primera, de formativa, y se encarga de lo que dice justamente su nombre, ¿verdad? De buscar alternativas, de buscar futbolistas, en este caso lo que profe Chiqui o la característica que desee, de ver si es conveniente traer un jugador de cierta edad o de una edad ya avanzada. O sea, todo Diego, quédate ahí. Quédate ahí. Dieguito, quédate ahí, disculpame la interrupción. Del mercado, podemos hablar de afuera, podemos hablar de adentro. En la situación anterior, el propio Chiqui Arce llegó a hablar con los jugadores, dijo, por ejemplo, Pili Damota, a mí me invitó a noviembre, habló con Mateo, habló con Moreno Martins, cuando habló con Carrizo que volvía. Chiqui se va a separar de eso y es Vieira el que tiene que negociar, decir, mira, yo hablé primero, hablar después, si querés vos a Chiqui Arce. ¿Cómo es el mecanismo en ese sentido? No, a ver, en ese sentido el profe Chiqui es el jefe general. Eso está más que claro. Eso está más que claro. O sea, no ningún jugador considero que puede venir sin el aval, ni el ok, ni en la conversación propia del entrenador. Eso se respeta a rajatabla. No hay duda en ese sentido. Y eso seguirá siendo igual. Ahí lo cambia. El que, como se dice, el que resuelve Chiqui, pero puede poner un listado, habla con el scouting y ahí a la consulta, a la respuesta y a la decisión posterior. Por eso, considero, a ver, el scouting lo que hace es tratar de ofrecerte todas las herramientas a vida y por haber en el mercado, nacional o internacional, de acuerdo a la petición del profesor, en este caso, ¿verdad? ¿Y cuáles son los puestos que necesita Cerro? Y Arturo, eso yo creo que Chiqui te va a saber responder mejor. No, pues es difícil hablar con Chiqui, un volante eje, un volante principal, central, volante central de empuje, de fuerza. Hay que ver si quién es. Pero ¿por qué no te quedas vos, Dani, que me está soplando? No me vayas a soplar. Dani casi le habla contigo, digo, me está soplando, dos centrales. Preguntale vos, Dani. Entrometido, sí. ¿Cómo te va, Diego? Felicidades, ya conseguiste tu objetivo y bueno, ahora preparar ese equipo para... Se juega en junio, ¿verdad? A diferencia de otros años que se jugaban los primeros meses, se juega en junio la Copa Libertadores, Diego. Sí, porque coincide con el sudamericano justamente en la categoría. Qué genial, que te vaya todo bien. Y bueno, para comentar nomás y también redondear un poco la idea de Arturo, ¿verdad? El scouting, Chiqui, por ejemplo, le dice necesitamos un extremo por izquierda con estas características, un extremo por derecha con estas características, un marcador central que si se va a pulpito tenga la misma calidad, que tenga la jerarquía, que no sea muy grande, y entonces el scouting le va filtrando la inmensa cantidad de videos que hay en el mercado y le trae más o menos 3 o 4 o 5 de esas características. A veces no hay muchos, o quiere un referente de área, un centro delantero, un culminador de jugada, y ahí escasean también los jugadores, pero el scouting tiene muchísimo material, tiene muchísima tecnología, sobre todo a su servicio, Arturo, donde filtran los videos de una manera asombrosa. Son programas de primer mundo. Estamos hoy en el 2022, ha avanzado muchísimo la técnica de edición de los videos, son prácticamente semiautomáticos, como el tema del VAR que estamos hablando tanto. Entonces el scouting da esa posibilidad de trabajar a una velocidad mucho más rápida de que lo haría las personas normales, y pone a servicio de Chiqui, y la decisión final absolutamente va a depender de él, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, ese para que pueda llegar un jugador se pasa por varios filtros, no solamente un filtro. Uno, a ver, te digo un ejemplo, el jugador en su comportamiento diario, cómo es su comportamiento personal, su antecedente de lesiones, hay que ver también el recurso financiero para contar con ese jugador. Hay distintas categorías en relación a la parte financiera. Hay un montón de filtros que cuando se hace todos esos filtros se trae limpio y se le presenta al profesor. Diego, hablando un poco de lo que fue tu plantel en este torneo,
Tenés dos que ya jugaron en primera, el caso de Juan José Jiménez, de Alan Núñez. ¿Quién te parece por característica, por lo que está rindiendo, que podría ser el próximo a debutar en la primera división de tu plantel actual? Mira, Víctor, el otro día yo agradecí mucho al cuerpo técnico de primera, porque justamente por eso que estás diciendo. Cuando necesitamos o hemos necesitado en ciertos partidos de Alan, de Clecy, de Juan José Jiménez, ellos dijeron sí, sin problema, y eso es valorable. A tu pregunta, y bueno, ahí tenés Javier Talavera, el mismo, tenés Víctor Cabañas, tenés Lucas Quintana, que tiene 17 años, no tiene 19 años, el central, que tiene mucha proyección. La dupla de centrales tranquilamente creo que puede ser proyecto de futuro. Alexis Fariña, con la estatura que tiene, pero tiene un talento muy importante. O sea, hay mucho material ahí. Quisiera no olvidarme de ninguno, pero hay que ir paso a paso, tranquilo, no hay que acelerar, porque hay que saber y hay que entender de que en un club grande debemos tener que llegar formados en todos los sentidos, y esa era una de las cosas que nosotros más nos preocupaba como cuerpo técnico, porque uno considero que puede tener la técnica, jugar bien, jugar mal, pero el contexto profesional, en lo que es el jugador profesional, es lo que a nosotros nos interesaba más, informarlo a ellos para poder subirlo arriba, subirlo a primera o subirlo a reserva, como para que ellos puedan estar sólidos ahí a la hora que sea necesitado. Y esto creo que ha sido una prueba muy fuerte para ellos, porque el contexto que se presentó, porque también Olimpia hizo valorable más el título, hizo que estos chicos puedan crecer mucho, principalmente en el carácter. Ahora, Diego, la verdad y nada más que la verdad, y no tener que decir lo contrario, porque te conocemos sobradamente, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué va a pasar con los dos africanos en Cerro? ¿Hace cuánto que están y qué van a hacer con los africanos? Ellos es el primer año que recién están. Hay que tener en cuenta que ellos vienen de un país donde prácticamente el fútbol o la preparación o la formación no existe. Y ellos han llegado a través del club, lo hemos recibido, y eso es un mérito más del grupo de chicos también, que lo han recibido muy bien. No ha sido fácil. Ellos cuando llegaron no hablaban absolutamente nada, solamente francés y un poco de inglés, y se adaptaron, y hoy son un hermano más para los chicos. Hay que evaluar. La pregunta, ¿señor? Es, si viene este señor Vieira, Víctor, niño, Dani, le pregunto a Diego, hace afuera, adentro, hace un repaso en la casa, y dice, vamos a hacer una cosa en el buen sentido, no peyorativo, que los dos africanos, los jóvenes, vayan a otro lado prestados, por ejemplo, como ocurre con jugadores nacionales, paraguayos, o extranjeros, que vos decís, bueno, hoy no, que vayan fogueándose. ¿Está dentro de la probabilidad con los africanos? ¿Y en qué puesto juegan? Bueno, uno juega de extremo izquierdo, Diarra juega de extremo izquierdo. Sinceramente es un chico muy potente para ser extremo, tiene una estatura muy importante. Y Traoré es un centro delantero goleador, bien posicional, con un buen tamaño también. Y como te dije, están en una etapa de formación. Creo que necesitan todavía un tiempo más de trabajo, y eso seguramente en el informe final que vamos a realizar, a lo que fue a tu pregunta, seguramente lo vamos a hablar, y lo vamos a ver cuál es la mejor salida tanto para el club como para ellos mismos, ¿verdad? Si es que amerita un tiempo más de trabajo en reserva, principalmente teniendo en cuenta que ellos ya no pueden jugar en su 19. No, ya pasaron, pero la pregunta es, ¿eso también lo van a resolver ahora con los dos africanos que tiene Cerro? Sí, es un tema que tenemos que resolver. ¿Verdad? Uno dice, bueno, te dijiste vos la adaptación, el idioma, dónde viven, con quién, está en una etapa de crecimiento en lo humano y lo profesional, con esta gente africana que vos decís tiene condiciones, pero bueno, ¿cuánto más se lo va a ver, Diego, pensaba, si ya están hace un año? Y yo creo que mínimamente tienen un año más de crecimiento, porque en reserva pueden jugar un año más. Después ya me imagino que tiene que pasar al primer equipo. ¿Qué te hace pensar Brasil en el Mundial? Tiene todo para ser campeón mundial. No es fácil. Vos sabés la presión que tiene el seleccionado brasileño cuando participa de un mundial.
No es fácil, pero siempre Brasil empieza a ser Brasil a partir de los octavos recién. Bueno, ¿y eso por qué, Diego? Y porque muchas veces los brasileños piensan que es fácil todo, por el hecho de tener el mejor equipo del mundo capaz, piensa que el trámite la primera fase, y no es así. El otro día no ha sido fácil, ha sido un 2-0, hoy vuelven a jugar, pero a partir de la segunda fase realmente ellos prácticamente como que evalúan al equipo para ver si está para campeonar o no. ¿Vos, Inter, Gremio, Brasil, dónde? ¿Cuánto más? ¿Flamengo? ¿Portuguesa? Flamengo y Portuguesa. 4. Sí. 4. Cuando vos te fuiste al Newcastle, en una cifra importantísima de dinero en dólares, te fichan en Newcastle al fútbol inglés, todavía no se ha hablado de paraguayos en el fútbol de Inglaterra, del Newcastle donde está Miguel Almirón, dicho sea de paso. ¿Cómo es el inglés con relación a tantos años? ¿Cambió mucho? ¿Preguntaste o dejaste ahí ya como agenda finalizada con tu presencia en Newcastle? Vos sabés que este tema que estás tocando te agarró como un gatillo en el sentido de estos chicos que han conquistado este título. Utilizamos mucho la historia del 98. Si vos te pones a fijar el mismo vestuario, nos hemos cambiado el mismo vestuario. Mi auxiliar Gustavo Cañete ha sido campeón en ese 98 conmigo. Hemos definido en ese mismo arco. Ha sido por la misma vía. Y después me tocó ir. Y el inglés es duro. Los primeros 6 meses es duro por el clima, por el idioma, por la cultura, por el uso horario. El fútbol en aquel momento era totalmente diferente de lo que es ahora. Ahora ya es más integrado, mucha gente extranjera, muchas escuelas mezcladas, estructura de entrenamiento, sistema de entrenamiento totalmente globalizado, por decirlo así. Y en aquel momento no, en aquel momento era el fútbol inglés en su máximo esplendor, de pelotas largas, juego físico. De puntín para arriba. Hoy tiene exactamente, y en aquel tiempo yo era chico de 19 años, con 69 kilos, y la verdad que era peso pluma. Pero bueno, hoy me pone muy contento de que, imagínate, Michael en la segunda temporada recién ha conquistado este espacio que hoy está ganando por mérito propio, pero le ha costado mucho también el primer año. Sí, y la adaptación, Diego, por eso estamos hablando de mucha gente que dirá, Diego jugó en Newcastle, me ha puesto la transferencia, todo lo que significó el aporte para Cerro, se discutió mucho por cuánto fuiste transferido, creo que alguna vez ya lo dijiste, ¿verdad? Sí, fue por un poco más. De lo que dijimos, veo. Era Cucañiza, o sea que el COVID me hizo olvidar todo. Por lo que dice Deli Caniza, se olvida, digo, bueno, yo me acuerdo de otra referencia, incluso que usted la cena, Lescano era el presidente del Cerro. Sí, Lescano. En un vuelo, cuando Cerro jugaba en el exterior, lo único que hablaba era la transferencia Diego, al fútbol inglés. Y bueno, Diego, gracias por atendernos y por este tiempo de hablar de todo un poco, especialmente del fútbol inglés que tenemos hoy, por ejemplo, Enciso, Almirón, y uno dice, ¿cómo no pensar en ellos para las próximas clasificatorias, Diego? Sí, lo que me pone contento de ello es que hoy tenemos nuevamente jugadores nuestros de selección en las grandes ligas, como ocurrió en su momento, y eso, quiera o no, jerarquiza nuestra selección, y ojalá sea por más chicos o por más jugadores que se consoliden principalmente en Europa, que a nosotros nos va a venir muy bien para lo que nosotros queremos, que devolver un mundial. Bueno, y comenzamos la charla y hablamos del mediocampo de Cerro. Cerro tiene Viera, que vuelve, Wilder, tiene Bobadilla, sí. Damián, sí. Y uno mira, le digo a la mesa, ¿por qué no le da más oportunidad Diego? ¿Qué es eso? Arturo, me pone en un lugar donde no me corresponde a mí responder eso, porque profesor, yo respeto mucho, vos sabés. Sí. Y bueno, es el que toma la decisión, es el que toma la mejor decisión, quiere tanto al club como yo y buscamos lo mejor, eso es lo único que te puedo decir. Está bien, Diego, gracias por tu tiempo, saludo a la familia, gracias, Diego, muy amable.
Gracias, Arturo. Un abrazo a todos. Igualmente a vos. Diego Gavilán. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopuixupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Bueno, ¿cómo está el partido, niño? ¿Cómo está viendo ahí, niño? Sí, continuó la victoria de Ghana 3-2 ante Corea del Sur. Va con todo el equipo de Corea. Se salvó en un par de ocasiones ya la selección de Ghana. Victor en la línea, el arquero. Quedan 5 minutos. 10. 95 de juego, se juega hasta el minuto 100. Bueno, ganando va a 3 puntos. A 3. Corea queda con 1. Queda Corea del Sur con 1. Con 1. Y un partido pendiente. Y un partido pendiente. Y en el grupo falta saber la posición de Portugal y de Uruguay, que juegan esta tarde. Si Portugal gana... Uruguay gana hoy. Si Portugal gana, clasifica. No, y si Uruguay gana, pasa al primer lugar del grupo. Uruguay va a ganar hoy. ¿Vos qué crees? A Portugal. Tengo un 10 y traje hoy. No, yo no apuesto. Sé que voy a ganar, soy un vivo y si voy a perder un tonto. No quiero. Uruguay le gana a Portugal. Le gana. Qué lindo sea. Corea está con todo. Sí, está con todo. Puede ser, sí, puede pasar. Pero puede Portugal pasar. es fuerte. Un empate. Portugal es buen equipo. Pero ante Ghana mostró algunas debilidades defensivas. Quiere que sea totalmente informal. Totalmente informal, con el respeto a los coreanos. Vos sabés la palabra de dónde viene murió Campela. Sí, más o menos, sí. ¿Vos? No. Acá venían los coreanos. Escuché mucho, pero no sé. Te voy a decir la voz con mucho respeto y que se me permite que tiene formalidad nomás, porque hay mucha gente en la familia escuchando la radio. Mi intención no es desviar nada. Y los coreanos muy buena gente. Primero, acá se pensó que cuando abrían los domingos era porque necesitaba recaudar porque las despensas paraguayas estaban cerradas. No, viví la experiencia en Corea y ellos hablan los domingos. Es su estilo. Sí. Acá creían que, ¿dónde? Ay, no, estará cerrado la despensa de Don Luis. Por ejemplo, no, el coreano está abierto. No, andar del malo del coreano, no falla. Ocurre que en Corea los domingos atienden los feriados, no es que nos cierra. Claro, al no ser ellos cristianos, pues Arturo, el domingo no es nada. No, pero claro. Atienden, no, por acá sí es por la cristiana, vamos a hacer todo. Pero murió Campela, era ese que vendía. Murió Campela, es así. Venía, por ejemplo, Dani, un coreano, y perdón por esto porque pido 1000 disculpas. Acá se usó mucho murió Campela, incluso en discusiones de charla, cuando uno hablaba con el otro y el tema daba por concluido. ¿Y qué murió Campela? Ya no hay nada que hacer. Sí. Era cuando vos te viste a buscar trabajo y no conseguía, o estaba discutiendo, decía murió Campela, terminó, no hay más de qué hablar. Se iba, por ejemplo, un coreano lo de Víctor a un taller y le veía a Dani, niño, a la puta. Con su auto. Voy a continuar yo. No. Porque Víctor, pues, generacionalmente... Se va y le dice, por ejemplo, buena, le decía coreano al gerente. Venía a traer la campera. Ellos vendían a crédito. Entonces iba a entrar en un taller, donde fuese, en un supermercado, y le decía una despensa, le decía, ¿y cuánto es tu campera? Me decían, ¿cuánto es tu campera? ¿Cuánto la campera? 100.000 por semana. Entonces vos me decías, quiero 100.000 por semana. Me iba, yo te cobraba cada semana. ¿Cuánto? Ya me pagaste 200. La campera costaba 400. Faltaba 2 para terminar y así dejaban a crédito. Iba el coreano y preguntaba, ¿y Víctor? No, Víctor ya no trabaja más acá. Y solamente él decía, murió Campela. ¿Dónde me iba a cobrar? Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo Hair Recovery. Empresa líder en medicina capilar te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Este mes aprovecha 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información comunicate al 0971-108-422 Hair Recovery. Con la billetera Virú del PNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país, sin necesidad de una tarjeta. Descargar la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Me extraña de Dani Cáceres, capitán, varios equipos, jugó Argentina, Brasil, Flamengo. Y el fútbol tiene eso.
Yo voy a poner un ejemplo nomás. Uno, voy a poner más así la diferencia enorme, sí es cierto. Numéricamente hablando vamos a hablar, ¿sí? Y vamos a comparar Costa Rica-Japón, el 1-0. Y vamos a comparar México-Paraguay, un amistoso. Un disparo al arco de Derli, gol. Opa. Vos me vas a decir, y merecíamos bien ganar. Y el resultado nomás te va a decir para la estadística, perdón por la comparación, 1-0 ganó Paraguay. ¿Cuántas veces tiró al arco? Y habrá sido el único remate bueno, y el rebote el segundo. Ya está. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusibellala Casi, RI, Ustemaya, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Con Claudio Moler Rodríguez, Sudáfrica 2010, donde llegó. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo va? Buen día. Don Juan nos mostraba tu foto cuando vos tenías 5 años y decía, acá está mi nieto querido. Así es, tenía todo ahí en su casa. Y cuando Eugenio venía de Argentina decía, viene el pibe. ¿Te contaron la historia, don Juan? Ajá. Sí, viene el pibe. Nosotros pensamos que tu papá Eugenio era un pibe, ya casado con 3 o 4 hijos, decía, viene el pibe. Del amor que le tenía y siempre criatura, decía don Juan en Canal 9. Claudio Moler Rodríguez, ¿por qué finalmente no viniste a Olimpia? Porque por distintas cuestiones no se dio en ese momento, igual que las cosas quedaron bien. Había cosas que a mí no, o sea, no llegamos a un acuerdo definitivo y no se dio, pero quedaron las cosas bien. Bueno, y Claudio, hoy ¿qué estás haciendo? Contanos. Hoy sigo, ahora estoy de vacaciones, voy a seguir en Boca, y la institución, el club quiere me hicieron saber que quieren que continúe siendo el técnico principal de la 4ª división y siendo el ayudante de campo de Mariano Ron en la reserva. Claro, cuando Olimpia... Así que ahora estamos de descanso y los primeros días de diciembre, el 7, el 9, por ahí ya se arranca la pretemporada. Perdón por esto, dice Jacinto, mi abuela vivía a 2 casas, la casa de su abuelo don Juan Morel, en vacaciones jugábamos en el Ayeti Paso, sí, y nos emociona hablar de tu abuelo, siempre. don Juan, dicho sea de paso. Te envía saludos, Jacinto, vivía ahí cerca de la casa de tu abuelo, dicho sea de paso. Claudio. Muchísimas gracias, un abrazo grande. A Jacinto. Sí. Claudio, vos estabas en Boca cuando te vieron en Olimpia y por una cuestión de ética y respeto a Boca no habías tomado posición tampoco. A ver, lógico, yo en Boca estoy trabajando hace 2 años que me dieron la posibilidad de volver al club nuevamente, ahora como entrenador de las juveniles. Me inicié siendo ayudante de campo de Tito Pompey en la 4ª división, después bueno, fueron sucediendo algunos cambios, y lógico, yo tenía un contrato firmado y el cual tengo que respetarlo. Y si sale alguna propuesta, sin lugar a dudas, si me llega a interesar, es analizarlo y hablar con la gente de Boca, pero yo estaba con contrato vigente, con la gente de Olimpia lo sabía, y siempre fueron las cosas claras de mi parte. Perdón por retroceder en el tiempo, porque había pedido que venga Julio César Cáceres, él se habrá puesto en contacto contigo, vos le explicaste lo que ahora estás diciendo al aire, pero él te quería tener con el cuerpo técnico, Claudio. Sí, yo con Julio hablé, sigo hablando, tengo buena relación, es más, hace estos días que lo felicité que por el nuevo logro, que la verdad que está demostrando todo lo que él sabe, ¿no? Está demostrando, y bueno, me parece justo de mi parte felicitarlo, ¿no? Por la relación que tenemos, por la amistad, y porque está haciendo las cosas bien, sin lugar a dudas está haciendo las cosas bien, sin poder traer el tema de refuerzo y todas esas cuestiones que está pasando el club, pero él está demostrando que está preparado, está capacitado, y lo viene demostrando durante todo este tiempo que está al frente del equipo. Claudio, y pensando ya a futuro, ¿el contrato que ahora te hizo Boca es por 1 año o es por un tiempo mayor? Quizás
Me refiero con la pregunta a pensando a futuro en alguna otra posibilidad de dirigir aquí en el fútbol paraguayo. Siempre los contratos en el club son por un año, salvo que uno después ya lo que sea primera división, pero lo que es juveniles es por un año. Pero sí, a ver, te repito, como dije anteriormente, uno siempre está abierto a escuchar propuestas. Después, lógicamente, todo es cuestión de sentarse a hablar y de escuchar las ofertas que puedan llegar a surgir, y también va en lo que quiere uno para su futuro, ¿no? Claudio, y te pregunto por las dudas, porque siempre en Argentina uno sabe que de repente en inferiores aparecen jugadores paraguayos o de padres compatriotas que después se los analiza para una hipotética nacionalización, etcétera, etcétera. Te pregunto, hoy en esa categoría en Boca, la que está dirigiendo, ¿tenés algún paraguayo, alguno de padre paraguayo? No. Que haya nacido en Paraguay no tenemos ninguno. Justamente el único que estaba que podría nacionalizarse se fue, así que por ahora hay que ver la camada nueva, esta la que sube ahora. Te repito, como yo tengo dos categorías, tanto cuarta división como la reserva, entonces los chicos que el año pasado, o en realidad que este año son quinta, todavía no terminó el año que viene suben a cuarta, entonces ahí había que ver eso, pero siempre, como decís vos, siempre surge alguno y está la posibilidad. Es más, yo tuve la suerte de cruzarme con Diego Barreto en Rosario y estuvimos hablando porque fue a ver el partido nuestro de Rosario Central contra Boca de reserva y estuvimos charlando bastante. Un segundo, Claudio Morel Rodríguez, estamos con él. Te saluda Dani Cáceres. Hola Claudio, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, el cariño de siempre, el respeto, la admiración. Te quería preguntar, y para poner un poco en contexto con la audiencia también, la cuarta división sería la sub-19 en este momento para nuestro fútbol paraguayo, y la reserva es igual al semejante que tiene el nombre también acá en Paraguay. Hacen pretemporada con primera división, o sea, tienen prácticamente el mismo trabajo que hace la primera de Boca. Y te quería preguntar, Claudio, por un tema puntual por Almendra. Vos lo tuviste a él en la cuarta, en la reserva, antes con Tito, que Tito también fue un gran amigo y compañero en Estudiantes. ¿Qué pasó con Almendra y cómo se venía proyectando él desde inferiores para después llegar a primera y jugar tan bien y después tener ese inconveniente de conducta? ¿Fue verdad, Claudio? Dani, querido, qué placer escucharte, una alegría enorme, un gustazo como siempre, lo sabes, la admiración es mutua. Sí, la cuarta división es la sub-19, es la sub-19, y el tema de la reserva también es como decís vos, arrancamos nosotros, por eso arrancamos la pretemporada entre el 7 y el 9 de diciembre, que es similar a lo que arranca la primera, porque tenemos que hacer muchas cosas en conjunto, entonces ya... Por eso yo en este momento estoy de vacaciones, para después el 7 de diciembre nos reincorporamos todo y arrancamos. Después el tema de Almendra, sinceramente no llegué a tenerlo. Yo subí a reserva cuando se va a Bataglia de Boca, que ahí hay estos cambios, que Ibarra pasó a ser el entrenador principal, Tito Pompey lo subieron como ayudante de campo de Ibarra, y no llegué a tenerlo Almendra. Sí lo veo el día a día porque se está recuperando de una lesión, porque está con el plantel de reserva, pero no llegué ni a entrenarlo. O sea, no lo pude ver entrenando por las distintas lesiones que tuvo, y todavía no está como para entrenar a la par del grupo. Sigue lesionado, es lo último que sabíamos nosotros, pero más de eso, Dani, sinceramente no te puedo decir porque no llegué a tenerlo el día a día de entrenamiento y demás cuestiones, y antes no lo veía porque la cuarta división entrenaba aparte de lo que es la reserva. Y bueno, Claudio, ¿cómo lo estás viendo vos a Oscar en Boca? ¿Bien? Bien, la verdad que estamos bien, cerramos un gran año, saliendo campeones, bueno, la cuarta división salimos campeones después de 22 años, las generales de las juveniles salimos campeones por encima de River.
y la verdad, bueno, se consiguió la reserva, ganó el torneo y ganó la finalísima, salió campeón en la primera, o sea, se cerró un año muy positivo, con muchos chicos que han debutado, seguramente ustedes lo han visto, muchos chicos que han debutado en primera división y están respondiendo muy bien, y ese es el trabajo que se hace día a día en conjunto con el Consejo de Fútbol, con todos los profes de las divisiones juveniles. Se trabaja para eso, y bueno, después de muchos años también muchos juveniles debutaron en el primer equipo, que eso siempre para el club es bueno. Bueno, Claudio, un saludo para vos especial, saludo a la familia, gracias por todo el tiempo y seguiremos charlando, Claudio, muy amable. Un gran abrazo para todos y siempre es un placer, acá estamos a las órdenes. Gracias, Claudio Morel, integrante de la selección la paraguaya en Sudáfrica, dicho sea de paso, ya volvemos. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Síguenos en redes sociales. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre zip. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariño y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Decidí bienestar y certeza. Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. En esta Copa del Mundo alentamos por todos. Disfruta de los partidos del Mundial con Apostal y ganate una TV de 50 pulgadas todos los días. Ingresa a www.aposta.la y apostá por cualquier partido de la Copa del Mundo. Y ya estás participando. Para más información ingresa a www.aposta.la. Apostal a ganar lo cambia todo. La señora Gladys, que está escuchando la radio, Dani, ahora, que nos está escuchando, un saludo especial, Dani. Muchas gracias, Arturo. La señora Gladys, que está escuchando la radio. Otra vez el Twitter, veo. Fútbol al grande, o está escuchando por receptor. No, un receptor celular. Viejo. Así por esa radio que tienen alarma, que ya no se fabrica más. ¿Por qué me tenés que hacer así? Perdón. Tenés que respetarle primero. Se te escapó. Ven a Giga, aparte de tu vida vas a encontrar todo para tocar. Contamos con la gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios Caja Mutual. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energía, con descuentos que van hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0985-689-701 o ingresa a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. La Copa del Mundo de esta mañana terminó el tercer Camerún-Serbia y Brasil 3, Suiza ahora que juegan 3 y 1-1 Camerún-Serbia. Un partido y se cierra. Tiene Serbia-Suiza y tiene Camerún después el partido contra Brasil y ahí termina todo. Y ahora terminó el partido que le ganó a Corea 3-2, ¿verdad? 3-2. Sí. Y ahora juega Portugal-Uruguay. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Para mí gana Uruguay. ¿Para vos, niño? Para mí empate, de vuelta. ¿Para vos? Empate. ¿Para vos? Portugal. ¿Vos? Empate, pero ojalá gane Uruguay, pero empate. Creo. Sí, deseo también. Ojalá que gane Uruguay, pero empate. Yo también como deseo también, pero me parece que Portugal. ¿Por qué Portugal? Pero no soy yo autoridad en este tema. La vez pasada dije empate de Argentina, ganó Argentina. Ya tengo no, pero acá... pero me parece que Portugal voy a apostar. Si voy a apostar, apuesto por Portugal mi 10.000. No quiero poder perder también por ahí. Pero es que pido 10.000, no vayan a ruborizarte por hasta 10.000. Decir no tengo nada para... dinero ajeno como vos me enseñaste. Es fácil ser generoso como el ajeno, eso decía Humberto. Pero yo, mi querido hermano, que está el aniversario de Radio Ñandutí. Muchísimas felicidades, 60 años. Sí. ¿Sabe quién actuó en el debut? No. ¿Quién vino a actuar? De Brasil. Con usted, Víctor, le conoce muy bien. Le decían el fantasista del teclado, Luis Bordón, el arpista. Actuó en el aniversario de Radio Ñandutí. Vino de San Paulo, Luis Bordón, en la calle Antequera, 654, entre Herrera y Azara. Teléfono 442-14-442-15. Antes era el teléfono con 5 nomás, sí. Hijito. Sí. Después nomás yo le agregué porque así teníamos 442-14-442-15, en la calle Antequera, entre Herrera y Azara. Había actuado Luis Bordón cuando se inauguraba Radio Ñandutí.
Tenerlo y Gordón, Gustavito. Lo dejamos para después. Y la danza de mi tierra. Comenzaba la transmisión de Ñandutí con el tema de Herminio Jiménez. Gustavito, comenzaba la transmisión y cerraba con un tema de Herminio Jiménez. Y se llamaba, y de José Herminio Jiménez, se llamaba el tema de Herminio Jiménez. Necesitamos colaboración, Esther. No, yo sé que tiene mucho, un gran maestro. Y con ese daba apertura y con ese daba cierre. Con el tema era de Herminio Jiménez. Con eso entraba la radio en acción. Y con eso cerraba la acción. Claro, eran otros tiempos. 12:30 era cadena, ¿verdad, Arturo? Sí, 12:30 cadena. Pero se entraba a las 5 de la mañana, se cerraba a las 11 de la noche la radio. Opa. Y... no transmitía a la noche. No. El tema de Herminio Jiménez. Pues muy serio Creo que es. Maestro, se asiló en Corrientes, ¿sabía vos? Políticamente tuvo que irse y se fue a dirigir la orquesta en Corrientes. Hizo la polca de Cerro. Y él hizo Cerro, arriba la muchachada, la gran hinchada, Herminio Jiménez. No, es Gallito Cantor. Mi hija la orden, no, es Gallito Cantor, te equivocaste. No, es Gallito. Poné por Gallito Cantor. No, ese no es. Entonces, no, ese es Radio Moscú, que los perros escuchaban allá, los paraguayos. Gallito Cantor. Yo no me acuerdo si es Gallito Cantor, porque vino la orden para que diga Gallito Cantor. Puede ser Gallito Cantor, ¿por qué no? Pero no sé, no me acuerdo. No, es Gallito Cantor. ¿Por qué se dice que y Gallito Cantor pide alegre? Este ¿cómo se llama? Es verdad, es cierto. Gallito Cantor, es verdad. Sí, entienden el ojo. Así entra, con Gallito Cantor, y después teníamos una lectura que le dábamos al comienzo. Y la misma lectura decíamos con el cierre. Comenzaba con esta música y terminaba. Pero le damos lectura cuando despedíamos la Este es el tema, Gallito Cantor. 60 años. 14, 15 años. Bueno, este es un homenaje a Radio Ñandutí, cumpliendo 60. En Paraguay, Pirelli es el centro de Leomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marandro Calonzo, Ñembe, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del Leomático. En la UNIVE, construís tu mundo profesional, programas de movilidad académica y prácticas profesionales, con carreras y programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023, inscribite hoy, consulta las promos especiales al 447-207 o en unive.edu.py. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford F-150 0 kilómetro y más de 100 espectaculares premios. Por tus compras hasta el 31 de enero ya estás participando. Te esperamos en Boyena, Gira Músicos del Chaco, o hacer tus compras en el call center 519-9000 en redes sociales o ingresando a tupi.com.py. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A.
Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom DLS Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. Mi llamado Farina, bajo el cielo, fue bajo el cielo de Paraguay. Poné un poco. Entonces se abría con bajo el cielo. No, de Herminio Jiménez. No, mira, amado, para mí es Gallito Cantone. Es la apertura. Yo no digo que fue bajo el cielo de Paraguay. La apertura, amado Farina, la música de Herminio Jiménez. No. Con este no se inicia. Se iniciaba con Gallito Cantor. Con ese se inicia. Con ese iniciábamos. Con ese cerrado. Con esta abría la radio y con esta música cerrada. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Consulta bien, amadito, porque te quiero mucho y nos queremos. No quiero discutir contigo al aire, amado Farina. Averigua bien y después es Gallito Cantor. Yo era operador de la radio, amado Farina. Hay años de operador. Yo conozco porque nosotros iniciamos con Gallito Cantor de Herminio Jiménez y después venía como una lectura que le da. Amado, averiguana bien, por favor, amado. Y si así lo voy a decir públicamente. Pero para mí que el que está equivocado sos vos, amado Farina. ¿Qué es lo que pasa, Gustavito? ¿No trató la siesta así? Gallito Cantor. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994493456021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Yo tengo el cassette del 79. ¿Hoy qué se recuerda? Hoy hace 43 años, Arturo relataba en Ñandutí el gol de Julio César Romero, el tercer gol de tiro libre, la victoria de la primera final de la Copa América del 79. Y en su relato Arturo decía el hombre de los $600.000 por Julio César Romero. Fue transferido al Cosmo en $600.000. Hoy hace 43 años de ese partido, donde el Defensores. Sí. Victoria de Paraguay. Sí, ¿ante Chile. Y después se define en la Argentina, pues se pierde en Chile. ¿Cómo te va, Pablo Charpentier? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo va? Bien, Pau Charpentier, contanos, estamos leyendo Nueva Chicago, acordó con Luqueño, tiene opción de compra para después, está llegando el miércoles a Sportivo Luqueño. Tenemos que decir Paul, ¿verdad, Paul? Así es. Sí. Claro, se escribe Paul, se lee Paul. Paul Charpentier, contanos, ¿cómo y tu presencia en Luqueño, cómo se dio? Contanos, Paul. No, más que nada se comunicó Gustavo conmigo y nada, hemos hablado algunas veces, me contó de su proyecto y de su vida de juego, me interesó también el club por su convocatoria, porque sé que es un club importante acá en Paraguay y nada, allá ya habiendo ascendido es un desafío en lo deportivo muy grande y eso también me atrajo mucho. Contanos más con Luqueño, ¿qué sabes? No, sé que es un club que ya tiene 101 años de historia, que lamentablemente había perdido su categoría en el centenario, y con la prohibición de fichar, pero así todo volvió, hizo una gran campaña. Acá en Argentina se sabe porque siempre hay argentinos allá, entonces se mira fútbol paraguayo y nada, hizo una gran campaña y sabemos que los que vemos Sudamericano, Libertadores, que es un club que siempre lleva mucha convocatoria y eso también para un jugador de fútbol es lindo. Paul, mirando aquí tus números del último año, te ha tocado jugar mucho, o sea, venís con regularidad,
prácticamente en 22 de 30 presencias que tuviste en cancha fuiste titular. En el 2021 20 partidos, o sea, acumulaste 50 partidos de Nueva Chicago en los 2 últimos años. Quiere decir que tuviste bastante continuidad y un rendimiento seguramente destacable. Bueno, sí, tuve la posibilidad de jugar mucho este último año y medio, porque hasta mitad de 2021, después de la mitad de 2021 fueron la mayoría de esos 20 partidos, más entrando de suplente, y este año, después de hasta la mitad del torneo, fui peleando un lugar, y una vez que me ha tocado la chance, sí, después por suerte me pude sentar de titular y tener continuidad, tener la posibilidad de hacer goles y bueno, afianzarme como titular en el equipo. Inferiores en Nueva Chicago, Paul, ahí apareciste, pero la parte de las inferiores, ¿todas las hiciste en el club? Sí, llegué en edad de infantiles al club y después hice todas las inferiores, pero no hice tantos años, porque me tocó debutar muy joven, y si bien después no tuve tanta continuidad, siempre estuve en planteles de primera, entonces hice hasta lo que sería una sexta división en inferiores, o sea, los 17 años, y después desde ahí siempre me mantuve en el profesional. Y solo una salida a Sacachispas, después siempre jugaste en Chicago, o sea, es la primera experiencia internacional, el segundo club distinto a Chicago en el cual vas a jugar. Perdón, se escucha muy bajito. No, lo que te decía, que solo saliste a Sacachispas en el medio, después toda tu carrera en Nueva Chicago. Tuve un paso a préstamo en Sacachispas. Paul, la hinchada de Chicago es muy parecida también acá a la de Luque, es una hinchada muy seguidora, muy pesada, por llamarlo de alguna manera, apoyan muchísimo al club y cuando las cosas no van bien también se hacen sentir. Así que vas a tener experiencia en ese sentido. Y yo te quería preguntar puntualmente, ¿cómo te describís como jugador y en qué posición te gusta más jugar? Se cortó, se venía ya complicando. Bueno, con Paul Charpentier, nuevo jugador de Luqueño. Kenton está de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque llenos de regalos. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 y 101010. Echa a comer, respaldo total. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino y participa de sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asado, TVs, equipos de sonido, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y listo. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. En Shell cargas la mejor calidad de naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super Regular o Shell V-Power Nafta 300 guaraníes menos. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. De José Asunción Flores, ese sí, pero ese no es bajo el cielo del Paraguay, ¿verdad? No, con Jolie, que es de José Asunción Flores, ese, Jolie sí, tenés razón Juan Carlos, es Jolie, que es de José Asunción Flores. Ese sí, tenés razón, Jolie. Sí, señor, no se discute más. En el ojo, Juan Carlos Roca. Con esto entramos y con esto salíamos. Choli, gracias, Juan Carlos. Choli, de José Asunción Flores, y decíamos, de José Asunción Flores. Abrazo, Juan Carlos. En el ojo. ¿Cómo te va, Nelson? Muy bien, hablando así, escuchando así como dijiste recién, con mucho creí. Sí, señor, felicidades, Nelson. Muchas gracias, Arturo querido, muchas gracias. Bueno, ¿cómo está pasando 39 años, Nelson? Y mucha carrera, mucho éxito, acumulando lo que recogiste como persona, como jugador de fútbol. ¿Cómo te encuentra la vida, Nelson, cerca de los 40? De maravilla, Arturo, de maravilla. Eso justamente hoy estaba diciendo, con salud, con hermosa familia y haciendo lo que más me gusta, que ahora el tema de entrenador, entonces soy un privilegiado con cumplir 39 años y haciendo lo que me gusta. Bueno, estás ahora en el Verde Bremen, estás en la parte de cuerpo técnico, ¿en qué categoría? Sí, en la sub-23 sería la reserva, digamos, la reserva como asistente. ¿Qué se te metió en la cabeza para ser técnico? No, y la verdad que extrañé el ambiente, extrañé el campo, extrañé
el fútbol y el tema de ser representante o ya me es muy frío a mí. Yo necesito, digamos, esa adrenalina, ese ambiente de vestuario, y eso me animó a probar. Me fui a hacer una pasantía en el Bremen unos 10 días y a la semana ya se comunicaron conmigo que les gustaría trabajar conmigo, y eso que ellos ahora mismo me están acompañando todo lo que es el tema de la licencia, porque con la licencia que tuve en Paraguay acá lastimosamente ni escuela de fútbol puedo enseñar. ¿Y vos te recibiste técnico acá? Sí, me recibí con la ENEF. ¿Acá en la Escuela de Educación Física? Así mismo, Arturo. ¿Y qué pasó después? ¿No te reconocen? ¿No se actualiza con los tiempos de hoy? ¿Por qué así, Nelson? ¿Cómo fue? No, lastimosamente acá no aceptan lo que es solo la ENEF, o sea, no lo toman como válido, y bueno, acá es el estudio totalmente diferente, es teórico, práctico y también oral, así que es totalmente muy difícil. Eso que yo terminé recién la tercera etapa de lo que sería para ser entrenador, y me quedan dos licenciaturas más como para ser el pro, como se dice, que para ser entrenador de la Bundesliga. Bueno, estamos hablando de un altísimo nivel como la Bundesliga. Nelson, cuando te ibas de Cerro dijiste, algo más puedo aportar en Cerro, no solo en la parte futbolística. ¿Llegaste a hablar? ¿No llegaste a hablar? ¿Cómo fue tu final en Cerro, Nelson, por el amor y el cariño que vos le tenés a Cerro Porteño, cuando exteriorizás, vamos Cerro carajo, hay cosas que decía con una gran identificación en Cerro Porteño por todo lo que vos le diste a Cerro, y considerabas también que Cerro Porteño en ese momento te estaba dando a vos con ese pueblo azulgrana, Nelson? Sí, así mismo. Yo la verdad que con Cerro Porteño tuvimos buenos momentos y no tan buenos, digamos. La verdad que lo pasé como futbolista. Hubo momentos en donde uno dice que he hecho de malo, como si en el tiempo, por ejemplo, en la época donde estaba Leonel, que me apartaron. Fueron momentos muy difíciles en mi carrera, que en mi país me haya pasado eso, o justo ahora también con el tema de terminar así. Hay que recordar que mi último partido fue un penal errado, y bueno, terminar así no fue obligatoriamente que termino, pero yo siempre estuve con esa mentalidad de que mi carrera iba a terminarlo en Cerro, y así lo decidí al final. Entonces es una decisión mía que lo tomé, aunque ahora mismo todavía sigo teniendo algunas ofertas acá de hasta la tercera división de Alemania, pero como te digo, me quiero centrar en lo que es el tema de entrenador, y bueno, el día de mañana ver qué nos ofrece el futuro. Pero de mi parte la sensación y el agradecimiento que le tengo a Cerro, a la hinchada de Cerro Porteño, va a ser siempre 100% de agradecimiento. Esa camiseta de Cerro significó mucho, había una buena química, como se dice, con la hinchada de Cerro. Hay cosas que quedan en el recuerdo y que son muy personales, que poder transmitirlas no, pero quedan en el sentimiento de cada uno, Nelson. Sí, así mismo. Yo creo que a más de una persona uno queda a veces, digamos, en lo positivo, y algunas otras personas que pensaste que iba a ser positivo se volvieron al revés, pero eso yo lo guardo para mí. No soy de esa persona de salir a hablar. Durante 2 años tampoco dije nada por cómo se dio la salida de Cerro Porteño, porque como te digo, yo creo que de alguna u otra manera le hubiese sido útil todavía a Cerro Porteño, pero fueron decisiones que se tomaron en su momento y había que aceptarlo. Entonces me lo guardé, no dije nada, y por eso tomamos el rumbo de venir a Alemania, empezar acá una nueva trayectoria, que es el tema de entrenador, y la verdad que me gusta muchísimo, y ya estamos en conversación con el Werder Bremen de hacerlo también a largo plazo, así que me gusta mucho y me estoy preparando de la mejor manera posible, como se debe, para ser entrenador. Y quedó en tu recuerdo como vos decís, bueno, mal logrado contra Olimpia el penal, perdiste el puesto. ¿Vos querés borrar, decir por qué es el fútbol tan ingrato, por qué no responde a lo que di, o querés con un capítulo superado, y de qué manera podés superar cuando hay un sentimiento latente en este caso? No, sí, yo creo que Nelson Aedo, pensando que el fútbol es tan ingrato, sería el más mal agradecido del mundo. O sea, que yo al fútbol le debo todo.
gracias al fútbol soy lo que soy y tengo lo que tengo, y bueno, sería... Caso Cerro. Caso Cerro, digo, puntual. El caso Cerro ya, claro, en su momento dolió mucho el tema del penal mal errado, en un momento donde sí o sí, a lo mejor mi situación con el club por las lesiones que venía teniendo no era la mejor manera posible, y después errar un penal en una semifinal, creo que fue, duele, pero todo el tiempo lo cura todo, y tengo la conciencia totalmente tranquila que para Cerro Porteño he hecho todo lo posible. A lo mejor las lesiones o otras circunstancias no me dejaron hacer todo lo que pude hacer. Hubo un año 2019 donde pude soltarme, donde pude demostrar que para hacerlo pude ser importante también, pero creo que, como te digo, fue un sueño que se me cumplió, y todo lo que puedo decir a Cerro Porteño es simplemente agradecimiento, así que no hay ninguna cosa que reprochar. Claro, me hubiese deseado que las cosas terminaran de la mejor manera posible, pero lastimosamente fueron decisiones que se tomaron en su momento, por personas, como te digo, que a veces uno esperó otras cosas, pero fueron decisiones que se tomó. Leonel Álvarez, Leonel. Pero su salida fue decisión de Arce. De Arce, pero entre Arce y Leonel, ¿verdad, Nelson? No, yo, como te digo, son decisiones que uno toma para el equipo, y bueno, viendo después el progreso, cómo se dieron las cosas, yo creo que yo también hubiese podido estar todavía ahí, pero son, como te digo, decisiones que se tomó, y tampoco quiero interiorizarlo porque ya pasaron 2 años. Está bien. Y como te digo, mi aprecio al club. La última vez que estuve también con los alemanes me fui a ver al partido de Cerro Porteño. Tengo buena relación con los dirigentes, así que no hay ningún problema. Yo no tengo ni quiero tener problema con nadie ahí. Está bien, se entiende perfecto. Ya pasado, Nelson, Arce, no tengo nada contigo. Esto te quiero decir a Nelson Aedo para que la gente sepa. 2 goles de Nelson Aedo, clasificación paraguaya para el Mundial. Uno fue en Venezuela, cuando se le gana a Venezuela 1-0, y el otro cuando se le gana a Argentina y Maradona en el técnico, y tu gol a Romero. 2 goles tuyos significaron clasificación al Mundial, Nelson, en los partidos que mencioné. Sí, así mismo, y me siento muy orgulloso las veces que me preguntan acá, ¿y Paraguay dónde? ¿Y Paraguay dónde? Y yo le dije que las últimas 2 mundiales que jugamos fueron goles mías para la clasificación, pero claro, yo fui el que hizo el gol, pero hay unos 4 años de proceso para llegar a ese objetivo. Entonces yo creo que ahora mismo, mirando todo lo que es el mundial, nos duele que Paraguay no esté. Ahora estamos apoyando yo creo que la mayoría de los paraguayos también estamos así, apoyando a Argentina por Messi. Imagínense, ¿quién iba a pensar eso? Yo mismo estoy apoyando a Argentina por lo de Messi, así que porque Paraguay no está. Un segundo, está Dani Cáceres, Víctor Villar, Niño Jorge, aprovechando tu tiempo. Nelson, un segundo. Hola Nelson, ¿cómo estás? Muchas felicidades. Quiero desearte siempre lo mejor con esa hermosa familia que tenés, y quería preguntarte puntualmente, ¿quién es tu entrenador principal al que estás asistiendo en la Sub-23? Y también lo otro, que está bien que estés haciendo las cosas como se tienen que ser, porque nuestra licencia acá de Paraguay no se homologa todavía aún con la de la UEFA, así que este tiempo te va a servir también para que vayas agarrando experiencia, que te vayas acomodando en este nuevo puesto. Con 39 años sos todavía prácticamente un jugador activo, así que el tiempo que se demore tener tu carnet te va a servir muchísimo. Y me llamó la atención y me dio curiosidad saber quién es tu entrenador principal y cuáles son sus características. Antes que nada, muchas gracias, y mi entrenador principal es Konrad Frühstück, se llama. Es un entrenador que estuvo dirigiéndole al Kaiserslautern en su tiempo. Es un entrenador que hace 20 años ya viene entrenando, y él tiene recién 43 años, pero que lleva ya toda una vida entrenando. Es un entrenador más teórico, digamos. Es un entrenador que como se le conoce a alguien que no juega al fútbol, pero que en la parte teórica entiende todo lo que es el tema de programar todo un entrenamiento, de programar una pretemporada, de programar los partidos de la mejor manera posible. Y yo soy más de motivador, más del campo, más de vestuario. Me llevo muy bien con todos los jugadores, entonces
yo soy el nexo para él en ese rubro, y la verdad que nos llevamos muy bien, porque él por su lado lo que es la parte teórica y yo por mi lado lo que es la parte, digamos, funcional, emocional y táctico. Conozco muy bien de tus profundas creencias religiosas también, y nada, Dios siempre hace las cosas por algo. Hay una posibilidad entre los dos caracteres de ustedes, entre la parte teórica que vos referías de él y tu parte práctica, que es innegable y que tenés tantos años de jugar, así que es una mezcla que te puede dar muchas satisfacciones todavía. Me encantaría seguir el progreso de ustedes dos juntos, porque esa mezcla generalmente a mí me sucedió con Gustavo Morínigo también, y tuvimos una complementación por la diferencia que teníamos ambos, justamente, que después los frutos fueron evidentes. Así que te deseo lo mejor en tu vida profesional, Nelson, también. Muchísimas gracias, y sí, la verdad que gracias también a esa parte, como vos decís, de religión, estoy también muy activo con lo que es el tema de mi fundación. Justamente llevamos a unos amigos de la iglesia nuestra de acá, que tiene una fundación también para que nos apoyen en los proyectos que tenemos para con los niños en Paraguay. Justamente el miércoles está yendo también una de nuestras mismas iglesias, están yendo unos canadienses que van de Canadá hasta San Joaquín para ver también el proyecto que estamos teniendo y poder también apoyarlo. Así que estamos haciendo las cosas como Dios manda, y bueno, tarde o temprano tendremos la recompensa que nos merecemos. Un segundo y cerramos la charla. Víctor Villalba con Nelson Aedo. Sí, Nelson, ya que hablabas del tema del Mundial, aprovecho para preguntarte, ¿qué dicen en Alemania los medios, los que siguen el fútbol, sobre este inicio con dudas de Alemania? Ayer salvó el puntito y de momento sigue vivo, y coincidentemente con un jugador del Werder Bremen anotando, el caso de Füllkrug. Sí, así mismo, la verdad que se está viviendo el Mundial muy emotivo acá en Alemania. Al principio, claro, todo el mundo quería hacer el boicot, que nadie quería ver por el tema de Qatar, que esto, aquello, pero una vez que empieza, que uno ya empieza el ruedo, la gente se mete en todo. Entonces, el partido de ayer, claro, nosotros también estuvimos acá viendo con mi suegro, y claro, alentando también a Alemania, lastimosamente. Lastimosamente digo en el sentido porque no tenemos a Paraguay, pero acá por ejemplo el tema de Füllkrug, Niklas Füllkrug, que es del Werder Bremen, y para que se vea que el fútbol evoluciona tan rápido. Él el año pasado por ejemplo estaba que ni el Bremen le quería más, que la gente ya no lo aceptaba más, y este año volvió con todo, está siendo el goleador de la Bundesliga para el Werder Bremen, fue convocado por primera vez en la selección alemana. Los 2 primeros partidos que hizo ahora, en 3 partidos, menos de 80 minutos, marcó ya 2 goles. O sea que el fútbol tiene esas cosas que en su momento hay que estar, pero que para eso hay que trabajarlo al máximo, y él lo está aprovechando. Para nosotros lo del Werder Bremen que trabajamos acá es todo un orgullo y una representación para el club. Bueno, Nelson, un abrazo del aire, gracias por tu tiempo, feliz cumple, 39 años, Nelson. Gracias, Arturo, y lo de decir muchas veces 39 me hace más viejo. Dejémosle el cumpleaños nomás. No, chao, dentro de poco que haces cuarentón te van a decir. Chao, Nelson. Es verdad también eso, chao, Arturo. Chao, Nelson Aedo. Vamos a ser los porteños, carajo. Frases de conexión. Ya he dicho que yo no vuelvo con las manos vacías, le he dicho a mi mamá cuando me subí la primera vez en el avión. Frases de conexión. Si está ganando Colombia, si está empatando Ecuador, si empata Paraguay, nada se ha dicho sobre el final. Parece nada más que dependemos del partido contra Colombia. En un golpe de cabeza, en mitad de terreno para buscar esa pelota Gavilán. Gavilán entregó para Acuña, y Acuña dejó para Canice, y este cruzó a mitad de terreno. Canice con la pelotazo largo, viene bajando para meterse Gavilán. Dos Santos que tira al arco, enganchó, amagó brillante Dos Santos para atrás. Atención, un remate al arco, Roque. Ahí lo dentro, vino. Ahí lo tiró. ¡Gol! Paraguayo Nelson Aedo brillante,
el mejor ataque paraguayo en el partido, lo mejor de Paraguay para el gol, Nelson Aero cruzado por abajo, es gol de la clasificación en Maracaibo, es gol de la clasificación en Maracaibo, incluyendo la fórmula alemana, Roque Aero y ante Julio dos Santos, excepcional maniobra de ataque, notable definición de Aero, es gol paraguayo Maracaibo, el gol del mundial, lo hizo Nelson Aero, remató cruzado por abajo para poner el grito de gol en Maracaibo, gol de la Roja, estamos en el mundial de Alemania, estamos en el mundial de Alemania 2006, creo que sí, lo hizo Aero y lo festeja el país, puede ser el gol de la clasificación Aero, mil veces ha ido para la definición, en la mejor carga paraguaya en todo el partido, Paraguay, le gana Venezuela, pensando en Alemania que está cerquita al alcance de las manos, Paraguay gana 1-0. Paraguay cerca del gol, la pelota la tiene Cabaña con la pelota retrocede, Cabaña brillando en el camino, Aero Cabaña tocó a la izquierda, vino, está remata al arco, Aero, y Paraguay, el grito de Paraguay que retumba en todo el mundo, saca pasaje para el Mundial de Sudáfrica, Paraguay golazo de Aero, gran jugada dentro del área, notable definición, Paraguay, le gana Argentina, Aero, Paraguay 1, el Mundial no se espera, Argentina 0. A lo grande. Vos entendés. Recordamos con Gustavito las dos clasificaciones con Aero. ¿Y vos estuviste en Venezuela? Sí. Yo estuve en Venezuela y particularmente en esa convocatoria. En Maracaibo, cuando le ganaron 1-0. Hablé mucho con Nelson Aero. Estábamos me llamaba, me decía que estaba, me acuerdo que estaba muy ilusionado con hacer un gol. Y le decía yo, mira, ya llegaste hasta acá, ya llegamos hasta acá, nos falta poquísimo, si no es acá, va a ser en Asunción contra Colombia, relájate, y justo le tocó convertir. Sí, estuvimos juntos. Después entré en el partido con Colombia acá, que perdimos en el estadio, pero ya clasificado. Se había ganado la clasificación ante Venezuela. Sí. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información, ingresa a personal.com.py. En este mundial con NGO viajas, gane quien gane, comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, York, Gafa, Silcon y Remington. Puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py. Ya estás participando. Entérate más en redes sociales. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Génesis SPH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 pocas de Infonet en todo el país. Animate a soñar, pedí CNT, che por emoy. Mucha atención con esta locura que nos trae Bristol. Comprando cualquier televisor, si Brasil o Argentina sale campeón del mundial, tu TV te sale gratis. Además, con los mejores precios y participas de la promo 1.000 millones en premios. Anda ahora mismo a comprar tu televisor. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros. Para que pases un momento placentero, disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial.
Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Con Coca-Cola, puedes coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar, de 250 y 500 ml, y ya podés coleccionar. Para más información, ingresa a @Coca-Cola Paraguay y Instagram Coca-Cola, la magia de creer. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listos para cumplir con cualquier desafío. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry. 12.49. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Hay que ver, niños, si ya llegó Torres a Villarrica. Sí. Luis Cáceres estaba en cirugía esta mañana. Cuando por título personal le llamé al presidente, me respondió: estoy en cirugía. Si podemos hablar con Luis Cáceres, si podemos hablar con Troadio Duarte. A la noche la reunión de la directiva. A la noche. De la directiva, pero igual con él antes, pero se desarrollaban en sesión. Porque es muy especial la directiva de Guaireña. Sí, pero es la que se conforma en todos los equipos que consiguieron el ascenso en el interior. Por eso, todos los presidentes. Responden a los presidentes de cada uno de los clubes. Uno de cada club de la liga están toditos en la comisión directiva. Pero que va a decidir Cáceres. Seguro. Y sí, al final sí. Hay un Twitter que le dijo que injusto con Troadio. ¿Quién fue el que escribió en Twitter? ¿Visto? Yo, un jugador de fútbol. No me acuerdo. Incluso dije para llamarle, pero se me fue. Por lo de Troadio Duarte. ¿Cuántos años tuvo Troadio? 6 años. 6 años, exactamente. Hizo el camino desde la intermedia hasta la primera 4 años en primera división. Estuvo en reserva y 1 año también en sub-20. Estuvo ahí trabajando 2 años y después 4 años en primera división. De los técnicos de primera, son 5 nuevos técnicos. Cambió Guaraní, 1, Ameliano, 2, Resistencia, 3, Luqueño 4. Y ahora Guaireña. 5. Víctor Quintana, creo que. El animal Quintana. Cómo duele ver esto, que un profesional paraguayo y llamarle en apodo todos con su equipo. Nunca vamos a ir adelante con estos dirigentes. Y él es de Misiones. Sí. Él es de Barrio Obrero. Por el lado del técnico paraguayo. Él es de Foro Obrero, en San Juan. Víctor Quintana. Y él dice, ¿y por qué así él? Y ese posteo, vi que ese posteo eso. Cómo duele. Porque un profesional paraguayo y te consiguió todos con sus equipos, nunca vamos a ir adelante con estos dirigentes. Pero Roberto Torres paraguayo, no sé. Sí, también va por otro lado. Creo que fueron compañeros en Nacional. Tengo que buscar, pero me acuerdo una relación 2005, 2006 más o menos. Me parece que estuvieron juntos Quintana. Se lo defenderlo. Pero qué triste la forma. Porque los entrenadores se cambian, eso no hay duda, pero nosotros hablamos con Troadio y él nos había dejado entender de que habían algunos premios anteriores, de años anteriores, que no cobró, que reclama él, y es una lástima que le corresponde. Claro. Aparte ya son, ¿cómo se dice, Arturo? Que ya se le debe hace tiempo, no es algo nuevo, ¿verdad? Y que si se da, ¿verdad? Que nosotros periodísticamente estamos buscando la información y si se confirma, esto sería muy triste, ¿verdad? ¿Cómo te va, Víctor? Hola Arturo, un gusto escucharte. Gracias, con Víctor el animal Quintana. Víctor, tuiteaste el tema de que son injustos con Troadio Duarte. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué sentiste vos? Porque Roberto Torres está para ser técnico de Guaireña. Sí. Y retuiteé lo que sentí, Arturo. Sentí una traición a Troadio por todas las cosas que ha hecho él en el club. Y no, creo que no le valoraron como profesional, ¿verdad? Por todas las cosas que consiguió, a pesar de seguramente la situación no es fácil ahí manejar y con todas las cosas que pasa, ¿verdad? Salió adelante y ganó muchas cosas también con Guaireña. ¿Vos fuiste compañero nacional con él? Sí, en Nacional fuimos compañeros. Le conozco como compañero. ¿Le conoces bien? Sí, le conozco bien cómo es. Acá Dani Cáceres, Víctor Jorge, podemos hablar de una deuda pendiente con Guaireña. Quizás esa ha sido la razón, porque tampoco no se pronunció el presidente de Guaireña por qué lo están cambiando, porque hasta ahora
está fuera y el que viajó a Villarrica para cerrar es Roberto Torres, Víctor. Bueno, sí, ya están esos pasos con el profe Tiburón, entonces ya hay algún problema con Troadio, entonces es un poco complicado para él, ¿verdad? Que le hagan esas cosas, duele muchísimo, ¿verdad? Que por plata le están sacando y más como un profesional, para mí que es un profesional que luchó muchísimo para llegar ahí, estar enfrente de Guaireña y que pase esto, ¿verdad? ¿Te duele a vos? A mí me duele porque no se le respeta al técnico profesional, ¿verdad? Yo pienso que tenía que ser diferente las cosas, en vez de estar sacándole, tenía que estar un poco, de ponerle más cosas positivas para el técnico, mirar más al frente, darle más tranquilidad y pienso así, ¿verdad? ¿Y tu hijo cómo anda, Sebastián? Y bien, estuvo libre estos 2 días y bueno, de mañana se presenta en la selección sub-20. Desde mañana la selección sub-20. Y bueno, ¿y en Olimpia? Y bien, todo tranquilo, gracias a Dios, terminamos bastante bien el año. Ahora descansar con Olimpia y veremos qué pasa para el próximo año. Chao, gracias por tu tiempo, Víctor, muy amable. Amable para vos también, Arturo. Gracias. Víctor Animal Quintana salió al paso, como decía el niño en la lectura, pero compañero, como decía Víctor, y considera que no es un gesto merecido, por el contrario, para el Troadio Duarte. Pero tenemos que hablar con Luis Cáceres. Hay muchas opiniones ahí en el entorno. En el entorno. ¿Te acordás que es el tema económico, que es lo que recibió, decía Luis Cáceres, que le pedían explicación, que llamaron, que nosotros llegamos a hablar, no me acuerdo con quién de la de Guaireña, y decía que no daba explicaciones, que no tenía el teléfono. Que él nomás decidía las cosas y que nunca rindió cuentas, incluso llegó a decir en un momento. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para Estelar Industrial Depósito Fábrica Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, llámanos al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontralos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. En Electroban seguimos de fiesta con la compra mínima de 500.000 guaraníes en productos de la marca Electrolux. Generas cupones para el sorteo de la camioneta CRS 0 km, además de motos Kenton. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Hace el tour verano Pigrega, entra a las redes sociales de Erimarca y descubrir los lugares hermosos para pasar estas vacaciones, pero antes pasar por Erimarca y equipate con los accesorios que necesitas para viajar seguro y tranquilo. Erimarca, lo que la fábrica no te dio. Gana cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada duplica tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Seguí los pasos, además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el gran sorteo. Esta promo sí que es full Copetrol. Vamos. Ahí se fue con Arce. Sí, fue Arce el que tomó la decisión de que no continúe. Y con Álvarez incluso llegó a trabajar en paralelo. Lo mandaron a otro grupo. Con Álvarez... ¿Y trabajaba en paralelo? Sí, se iba. Incluso me acuerdo la anécdota de que había días que ellos no tenían el tema de la utilería. O sea, llevaban y lavaban la ropa y traían al día siguiente. Que fue tema de comentario allá por el 2018 más o menos, inicio del 2018. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Atención Villaliza, desde La Plata en Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local. Bonpoleski número 45, estamos Soranía Bonpoleski, casi 24 de junio en Villaliza, La Plata en Peña, justo lo que necesitas.
Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Checomar y Sur de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. ¿Se fue Radio Duarte? Sí. El técnico es Roberto Torres, si querés poner ella. Sí. Virtual técnico de Guaireña se fue. Y una vez que al finiquite todo con Luis Cáceres, que queremos hablar con las partes, con Luis Cáceres, tendría que cumplir lo pactado, y si se cumple, el propio Troadio va a decir, sí, cumplieron conmigo. Estas son cosas internas del club. Y Troadio, que siempre fue muy deferente con nosotros, Víctor, Arturo, niño, la audiencia también, por eso no nos está atendiendo seguramente. Porque es un tema contractual, cualquier palabra mal entendida o por qué dijiste, y acá se entendemos perfecto. Una vez que se supere el tema y que lleguen a un acuerdo, lo ideal, para hablar con las partes. Sí, el miércoles yo digo que ya. Sí, señor. Mili Empeño, venta, arreglos de joyas, oro y plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Giyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Acero y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Vos crees que por Cristiano van a votar niño a favor de Portugal? Tiene muchos fans. ¿Vos? Aquí de Cristiano. Y tiene muchos fans. Tiene muchos fans. Ah, que sigue hacer una encuesta, pierde Uruguay. Igual parejo, yo creo que puede estar parejo. Algunos pueden tirar fichas hacia Uruguay. Pero es que le quiere mucho a Cristiano. Más, sí. Yo creo que va a ser un 60-40 a Cristiano. Está enamorado futbolísticamente de Cristiano. Es cierto lo que se lo dije. Ahí están los anti también. Sí, claro, los anti-Ronaldo. Pero tenemos que escuchar por eso. 6-18. Anti-Ronaldo. ¿Por qué? Porque como está, los anti-Messi y los anti-Ronaldo. Yo creo que Cristiano tiene más que contra. ¿Y vos? Más que contra. ¿Vos? Y 50-50, así como Messi. No, y 50-50 Messi también. Otra como la jugada gris. Víctor Villalobos. Sí. Es que a Messi muchos le quieren y muchos no lo quieren. Como la lo jugada mismo gris. que Ronaldo. Víctor Villalobos está gris hoy. Él está como la jugada gris. Como dice Federico Ríos, jugada gris. Porque hay muchos uruguayos acá. Sí, muchos uruguayos radicados en el país. Y expresión de deseo. Para mí que ojalá gane Uruguay. Y expresión de deseo. Yo no digo que futbolísticamente Portugal no sea más y hay que ver lo que va a pasar. Pero yo creo que la visión deportiva va a estar conmigo en esta oportunidad. No porque sean cristianos. Quiero decir lo que se decía antes. En la época de don Julio del Puerto y Egardo y que uno crece con ellos. Como sudamericano, lo decían públicamente, queremos que gane un sudamericano. Es lo que no sé si hasta ahora se usa o no. ¿Qué pasa que para el... No, respondeme, Dani Cáceres, antes se decía, y lo decían públicamente, el maestro Julio del Puerto y toda la gente, nosotros crecimos, ¿no? Periodísticamente, y escuchamos y decía, como sudamericanos, queremos que gane un sudamericano, como de expresión de deseo para lo que es el fútbol sudamericano. Y hoy parece que no es así. Mira la cara de Víctor Villalobos. Este es español o inglés. Pero se sigue usando mucho el término. Se usa, pero con Cristiano Ronaldo de por medio. Claro. Con Cristiano Ronaldo de por medio, nomás lo que medio que queda eso, porque es una figura mundial. Vamos a hacer llamadas. Como el niño pues siempre está sujeto a llamadas. Quiere que el pueblo soberano diga su opinión. Yo creo que Uruguay, el pueblo va a elegir Uruguay. 618-4700 021-618-4700. No hay problema, así que si son interesados son nada. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma, aprovecha hoy y mañana en todos nuestros puntos del país. Esta super oferta de solares y repelentes, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados, hasta agotar stock. Promoción válida en productos seleccionados, no válido para web, app y call center, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Venía el Shopping Mariscal, disfrutar de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción.
Ya probaste suerte hoy. Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda a Rapidoc. Ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Nuestra pregunta no va, niño. Lamentablemente no hay ninguna respuesta, sea lo que tengamos un problemita ahí que no creo. Le importa poco a la gente que gane Uruguay hoy que gane Cristiano. O no está Paraguay, pues el tema es que vamos a ver si Paraguay no está. O a lo mejor no nos escucha nadie también, Arturo, por ese tan. Que no es que sea la pregunta, sino que... No, para mí que la línea cayó. Sí, pues sí. No, la línea está... Vamos a ver técnicamente cuál es el inconveniente. Gánale a la feria de las inflamaciones el dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar cumple 50 años y lo celebra con el sorteo de 50 premios. Con los créditos desde el 1 de septiembre hasta el 26 de diciembre, podés participar del sorteo de 2 Peugeot New 2008 0 km y otros espectaculares premios. Ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Arrancó Brasil con... Brasil-Suiza. Van 4 minutos del primer tiempo, 0-0 están empatando Brasil y Suiza. El que gane este partido será el segundo equipo oficialmente clasificado a... El primero Francia. El único hasta aquí Francia. Brasil tiene 3 puntos. Sí. Y si llega a 6. Si llega a 6, exactamente. Ahora, pues si gana y Suiza si llega a 6 también. Sí, por eso. Sí. Y pasa que empataron Serbia y Camerún, entonces quedaron 1-1. Sí, pero es muy difícil porque el viernes, por ejemplo, Serbia juega con Suiza. Sí. Y Camerún juega con Brasil. Brasil no puede perder hoy. Y Suiza es un rival duro. Me parece un rival duro, aunque por el equipo que armó está más defensivo que la otra vez. Por ejemplo, lo quitó a Shaqiri, que es una de sus principales figuras. Y hoy Brasil no tiene lateral derecho de ataque porque puso un central, que es Eder Militão. Y yo planteo lo mismo que dije ayer en la mesa. ¿Para qué entonces Tite lo llevó a Dani Alves? Qué caprichoso. Por la buena relación que tiene con él hasta ahí, porque no le sirve un jugador que no va a jugar. Espera. ¿Qué te enseñó la vida de ser Roberto vos? Quiero que me responda Víctor Luyala. ¿Quién lo llevaba a ser Roberto vos? Quiero que vos me digas, pues es un estudioso del fútbol. Pero ese Roberto cuando fue a Alemania 2006 jugó. ¿Quién le llevó? Y el técnico era en el 2006. ¿Quién estaba a su lado? 2006 fue Parreira. Hacer un estudio a ese Roberto, el pelo por acá de un lado, y ve cómo lo llevaban. ¿Y quién era el asesor del técnico de Brasil? ¿Y quién dijo públicamente que llevarlo? Dijo públicamente. Y lo llevaron. A ser Roberto, que fue compañero de Roque, ¿verdad? Sí, jugó en Alemania. Jugó no sé hasta cuántos años jugó. Sí, él jugó hasta los 42, 43 más o menos al fútbol. Hacer el estudio en Brasil y preguntarte un poco por qué ser Roberto. Hasta se discutía que tenía que darle cabida a otro jugador y por qué ser Roberto. Y fíjate quién asesoraba a Brasil como técnico. Y ese asesor dijo, hay que llevarlo a ser Roberto. Y le llevaron a ser Roberto. ¿Es cierto lo que dice como lateral? Dani Alves. Que tiene sus años y ahora otro, Thiago Silva, le va a ganar en partido con la... Sí. En Brasil parece que hay algo muy especial con relación a eso, de los experimentados en Brasil. El asesor dijo, ¿sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad en tu Somier Super Espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu Super Espuma con 35% de descuento en los productos Titanium, Renovate, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Farid Mondragón iba a ser el arquero más longevo, más viejo en Colombia. ¿Cuántos minutos jugó? Y él entró un ratito en la última fecha para romper el récord. En Brasil 2014 ya. Y fue el récordman en Farid Mondragón en Colombia. Y después tienen un imán para los títulos, Dani Alves y eso, Mondragón. Y sí, no, desde la experiencia son indiscutibles. No hay nada. Pero vamos a Farid Mondragón nomás en Colombia. Sí. Ahí tenemos un ejemplo. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Arturo Xerá, ¿cómo estás?
Este es Feliz Mondragón. Arturo Xerá, ¿cómo estás? Xerá me dijo, sí señor. En el marco de la lucha mundial contra el SIDA, Preservativos Control, en alianza con la Fundación Vencer, nos invitan a liberarnos de los prejuicios y ser creadores de un mundo más justo para todos. Hasta el 18 de diciembre, comprando productos Control, estás apoyando a la Fundación Vencer. Control, Loveis, You Are. Comandante, dice Ser Roberto, está como comentarista del Mundial en el canal Sport TV, el canal de cable de la Globo. Ahora está como comentarista Ser Roberto. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellar, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrad los productos Sica Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebellaram, el 751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Brasil. 0-0, 9 minutos del primer tiempo. Brasil. Soy brasilerista, vos, Gustavito, será. Andan a vivir con los globos. A la puta. Esa música pone Brasil, pone el gol brasilero. Sí. ¿Sabes qué radio pone? O Globo. O Globo. Esta música que él pone Brasil, en el gol pone. Andá a vivir en Brasil. Efecto, dice usted. ¿Efecto de qué? Efecto es... ¿De qué? No música. O sea, efecto. ¿De qué? Y el Brasil. No hay ninguna música. No es música, dice Gustavo. Bueno, tenés efecto. razón. Perdón, pido mil disculpas. Esa viñetita, ese efecto usa Globo cuando mete los goles. ¿Qué es lo que hace Gustavito? ¿Por qué no se ha vivido Brasil? ¡Aero! Seguro que le conviene Seguros Chaco. Marisca López, Jací Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo. Para los amantes del futsal y pista sintética, distribuye la Costa SRL. Dice Ócar Ullón, Diego, dice en el canal de aire también, y Diego, que hace poco jugaba en Flamengo, ahora es comentarista de la Red Globo. Parece que esto trajimos de allá para acá. ¿Vos tenés eso así? ¿Tenés caniza también? Mucho, grabado con respeto, que fueron técnicos, jugadores. En Brasil sí. Incluso se llama, ¿cómo se llama? O cuando se reúnen todos los técnicos en Globo, espectaculares. Se reúnen 5 técnicos, todos en una mesa, y analizan el partido. En Brasil sí. Se llama, técnicos famosos son. Sí. Casa Grande, otro de los comentaristas 9 de Brasil. Diego Latorre, en ESPN Argentina. Ese único. Y después tiene el de acá, el de colita, la lateral, que tiene Juan Vélez. Ese Juan Vélez, pero en Brasil hay más. Sí. Diego se retiró encima ahora, hace poquito, hasta el 2022 jugó. Sí. En Flamengo fue campeón de la Copa Libertadores. Manusovic, está Usain. El de ojos claros también, el altote que jugó en Vélez, también jugó en Independiente. Pero nosotros no vemos mucho de los canales brasileños, pero en Brasil están los 5 técnicos. Sí, entrenadores, sí. Y en casi todas las transmisiones hay, o sea, son 3 grandes, relator, comentarista y un especialista. Ahora sí, ya comienza, ya acá. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país para que puedas disfrutar de tus vacaciones sin preocupaciones. Solicita al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cueto General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente y además ahorras 1000 guaraníes con Fortín. Retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. ¿Por qué no revienta? Le robaron. No, que estamos hablando del partido. Lo que tiene que hacer Suiza es reventarle la pelota. Le diga a Dani, los suizos quieren salir tocando. Le hace una presión arriba a Brasil y con 2 toques te llega. No joda. ¿Quién pidió el técnico de Suiza? No joda. Sí, quiere salir jugando, no vaya a joder, te van a sacar. La puta, y después acá se implementa también eso. Y después se pagan las cosas, reventanas, amigo. Murat Yakin. No sé qué. Le mandarle un WhatsApp, decirle que reviente contra Brasil.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-informa tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Eso hizo, efectivamente. Dirigió anteriormente, veo afuera, dirigió solo en Rusia, después varios clubes de su país. Fue jugador de fútbol, jugó en Alemania, en Stuttgart, Kaiserslautern y Basilea. Y bueno, alguien tiene que decirle que no juega con Brasil. Casagrande ya no está, correcto, Rona. Bueno, estaba Casagrande. Felipe Luis, lateral del Flamengo, estaba en Sport TV. Casagrande ya se fue. Óscar Ullón dice los brasileños en Brasil. Me recuerdo, súper técnico, ese, conducido por Milton Neves, pero ahora hace rato, son relator 2 y comentarista y un analista arbitral que entra en la jugada polémica. El tico Federico Río con nosotros. Pero a Federico, a este brasileño, a esto se le respeta, no como ustedes. A Federico ustedes no le respetan. No, la verdad. Ahí en Brasil no le va a decir, você está equivocado como árbitro. Es mejor un portuñol. Sandro Ricci, por ejemplo, está haciendo ese trabajo. Sandro Ricci, Luis Flavio de Oliveira, el morenito que cobraba antes. Usted le revienta, eso no se hace. No estoy comprendiendo, Arthur. Un espacito, por favor. ¿Quién Brasil, tu país? No entendí, no lo entiendo. Bueno, vamos a dejar. No entendí. Ahí nomás. Tranquilo, Arturo. Yo estoy tranquilo, estaba tranquilo. Gran loteamiento de la Lotadora Inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados. Comunicate al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac no remite más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mac no remite más en su obra. Para la previa de las trophies, para el chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza, juega con todo. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488. Visítanos en rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Estamos con José Moya, que lo anunciaba hoy Guaraní en sus redes sociales y en distintas plataformas. Es nacionalidad colombiano, es colombiano, está llegando a Guaraní. José Moya, ¿cómo te va? Este programa se llama Fútbol a lo Grande, Radio Monumental en Asunción. ¿Cómo está, José? Hola, un saludo para la mesa de trabajo y gracias a Dios todo muy bien. Bueno, te viste en las redes, anuncia Guaraní tu presencia y cómo se dio, José. Bien, sí, ya veníamos un tiempito hablando, cuadrando ya todos los detalles para poder pertenecer a Guaraní. Ahorita lo que resta es presentarme, pasar exámenes médicos, pero contento con esta oportunidad y bueno, Dios permita que podamos estar bien y podamos llegar a Paraguay y presentar y que todo salga muy bien. José, en Tolima últimamente siempre como defensor en tu puesto en campo, José. Perdón, no te escuché bien. Si tu puesto es central, lateral, defensor, ¿en qué puesto en el Tolima últimamente, José? Defensor central. Soy defensor central, siempre he jugado ahí. En Santa Fe una época jugué un poco de lateral, donde mejor me siento es como defensor central. Bueno, ¿y cómo se dio, reiteramos, tu presencia en Guaraní? ¿Qué perspectivas te da? ¿Qué te dijeron de Guaraní, José? ¿Y a quién preguntaste antes de venir para aceptar esta invitación de jugar en el fútbol paraguayo y en Guaraní? Bien, hubo una conversación entre un representante, me comuniqué con el entrenador, donde me dio su punto de vista, el proyecto que quieren armar. Eso me motivó, la verdad, volver otra vez a salir fuera de mi país a jugar fútbol. Es un compromiso bastante grande, una ilusión que tengo. Hablé con jugadores que están también ya en el fútbol de Paraguay hace rato, en el caso de Otálvaro, donde me dan muy buenas referencias. Me dicen que es un país muy bonito para vivir, tranquilo.
Y bueno, eso me motiva, ¿no? Llegar a una institución de las que es también tradicionales en Paraguay, un equipo como Guaraní, que cuando uno también lo ha visto por ahí en torneos internacionales, me llamó mucho la atención y bueno, es una bonita oportunidad y espero aprovecharla. José, ¿y tuviste compañeros paraguayos también en Tolima? Hace poco Gustavo Ramírez, que ahora está en Rosario Central, seguramente en ciclos anteriores otros compatriotas nuestros fueron tus compañeros también, ¿verdad? Sí, con Gustavo tenemos una buena relación, incluso estaba también hablando con él hace un momento, y bueno, me da muy buenas referencias, la verdad, con ganas de presentarme ya, de que todo se dé para bien y bueno, muy motivado como te decía, y esperar que todo nos salga bien. Otálvaro fue tu compañero en Independiente Santa Fe, ¿verdad? ¿O no llegaron a coincidir? Cuando yo llegué a Santa Fe, Otálvaro estaba ahí, pero ya estaba de salida para Olimpia. Compartimos un par de entrenamientos y él ya de ahí salió para Olimpia, pero ahorita hablé con él, una gran persona, un gran jugador, donde me dio muy buenas referencias y eso me motiva también a tomar esta decisión. José, es decir que cuando vos llegás a Independiente Santa Fe, el técnico era Costas muy identificado con Guaraní, hasta el año pasado dirigió a tu nuevo equipo. Sí, yo estuve con Costas, con Santa Fe, un gran profesor, un gran profesional, y sí, estuve ahí, lo seguí cuando estaba jugando con Guaraní, que hicieron una muy buena Copa Libertadores, y bueno, eso también se le queda en la retina a uno, y cuando le hablan a un equipo de estos con esas participaciones, eso motiva. Ahorita que tiene torneo también internacional, como es la Copa Sudamericana, entonces es importante para uno como jugador poder jugar estos torneos internacionales. ¿Y qué tal tu paso por Argentina? Jugaste en Huracán en el 2021, ¿cómo te fue? ¿Quedaste conforme con tu participación allí? Bien, fui a Argentina, la verdad me encantó el país, el fútbol. Argentina pues en estos momentos pasa una situación difícil en la parte que era la economía, y bueno, se dio después la oportunidad de que Tolima cogió Copa Libertadores, me hacen un llamado y querían armar un muy buen equipo para enfrentar esa Copa Libertadores y bueno, decido volverme a Colombia, donde hicimos una buena participación en Copa Libertadores, donde jugamos final con Tolima el primer semestre, y bueno, ahorita se abre esta posibilidad de volver a salir del país y eso hace que las cosas que se hicieron muy bien. José, la última al menos de mi parte, si tuvieras que definirte con una característica principal como zaguero central, también para que la gente de Guaraní te vaya conociendo, ¿más la velocidad, el ser tiempista o el juego aéreo? ¿Con qué te quedás como virtud principal en tu juego? No, yo hoy en día soy más tiempista, trato de siempre estar bien ubicado en el campo, de revisar, de hablarle a los compañeros. Yo pienso que ahí en la parte de atrás es muy importante el diálogo, la comunicación, y bueno, me quedo con eso, ¿no? Con la entrega. Soy un jugador que también se entrega mucho y a veces las cosas cuando no salen, pero correr y meter eso no se lo quita a nadie, entonces me quedo con eso, con la garra y con la entrega siempre en cada partido. Bueno, José, un saludo para vos esperándote por acá. José Moya, colombiano, que viene a Guaraní, Otálvaro en Olimpia, Boca Negra en Olimpia y otros jugadores colombianos en el país, José. Ahora Boca Negra que quedó desligado de Libertad. Carrascal Sí. En Cerro, José. Sí, Carrascal, incluso también en el equipo está Saiz, que también jugó en Cerro, un marcador central, que también me habló muy bien de Paraguay. Entonces la verdad estoy motivado con esta oportunidad y esperar presentarme cuando me diga el club que tengo que estar y que todo marche bien. José, ¿vos dónde naciste en Colombia? Yo soy de un pueblo que se llama Gigante Huila, pueblo pequeño, y bueno, arranqué ahí mi carrera en el fútbol, en el equipo de la ciudad, que se llama Atlético Huila, que hoy en día está en segunda división, y bueno, ya después tuve otros pasos por otros equipos en Colombia. Sí, nos suena Atlético Huila. Bueno, José, un saludo al aire, te repito. Escucha un ratito. Y esta es la música que vos escuchás, José.
Vallenato. Vallenato. ¿Y sabe quién vino a cantar acá en los estudios? Sergio Tálvaro. Ah, qué bueno, ¿no? Qué bueno. ¿Y vos no cantás, José? No, yo no canto. Escucharle a Otálvaro. ¿Qué tema cantó Otálvaro? Escuchá. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable, por eso aquí tienes. Este es Sergio Tálvaro y estaba en los estudios con Farid Díaz, José, cuando estaba en Olimpia Farid. Sí, no, qué calidad. Siempre Chechito un gran ser humano y un gran jugador. Sergio Tálvaro, ¿cómo es el apodo de Sergio? ¿Cómo es el apodo? No, siempre de Checho. Chocho. Tálvaro siempre. Está bien. José, cuando vengas acá, si nos da permiso Guaraní, te vamos a invitar al estudio y ojalá interprete algo, José, música colombiana. Vale, va para esa. Chao, gracias. José Moya, en Fútbol a lo Grande, Monumental. Centro de Materiales de Santa Rosa, 20 de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados, un choriqueso Shorty, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Shorty. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original. Choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Shortizer. Bancoop es un banco para que no para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde podés acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Ocepellal y Bartolomé Las Casas, de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancoop.com.py. Bancoop, 10 años sin parar. 0-0, 24 minutos del primer tiempo. La Agrícola Seres Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Adrián Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopushupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible en SIM Inmobiliaria. Tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres, y este mes aprovecha 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información, comunicate al 0971-108-422. Hair Recovery. Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonedo, extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellala Casi, Arraí, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, ¿cómo está Brasil, Suiza? 26 minutos del primer tiempo, utilizando un término de la jerga popular, gendúa está el partido. Le cuesta bastante a Brasil, no tuvo situaciones claras hasta ahora. Suiza está bien plantada, por lo menos en este primer tiempo. Algo similar a lo que pasó ante Serbia, porque ante Serbia también el primer tiempo fue así cuando de hace el cerrado. gol en el segundo tiempo se suelta a Brasil. Exactamente. Ahora le cuesta. ¿Y en qué momento lo que se hace? ¿Y si no gana hoy, qué pasa? Y si no gana hoy, quedaría Pero no hay ninguna 4-4. ley que tenés Sí. que ganar todos los partidos. No, pues, Dani, vos sabés, eso no. Mientras avance. No, ahí te va y te metes, no podés ni ganar todo. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina América, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre-recibe. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariño y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural.
Decidí bienestar y certeza Exigimpa con más de 40 años llevando energía al país. Con Apostala viví todos los partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Ingresa a www.aposta.la. Apostá por cualquier partido de la Copa del Mundo y ya estás participando del sorteo de una TV de 50 pulgadas todos los días. Consulta bases y condiciones en www.aposta.la y prepárate para levantar la copa. Apostala, ganarlo cambia todo. Suiza 0-0. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios Caja Mutual. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos hasta el 50% en vitaminas y suplementos con todas las formas de pago y en todas nuestras sucursales. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0985-689-701. Ingresá a farmaciascatedral.com.py. Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro de Lemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del Lemático. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas de aprendizaje que permiten a los alumnos retener mayor información mediante conocimientos sensoriales y en aulas temáticas. Ingresa ibero.edu.py, seguinos en redes sociales. Colegio Iberoamericano, potenciando su genialidad. Estamos con Mauro Fernández, miembro del Departamento de Fútbol de Guaireña. Preguntamos a Mauro Fernández, ¿es Roberto Torres ya oficialmente el nuevo técnico, Mauro? Buenas tardes, Arturo. Y hasta ahora no puedo decirte eso, Arturo, porque se están continuando las conversaciones. Se le acercó ya una propuesta formal al señor Roberto Torres para que sea nuevo director técnico de Guaireño Fútbol Club, y quedó él en analizar esa propuesta, y una vez que analizado con su cuerpo técnico, ahí sí, yo creo que entre esta tarde o mañana a la mañana ya tendríamos ya alguna respuesta del profe. Lo que te quiero preguntar es, Mauro Fernández, que sos del Departamento de Fútbol de Guaireña, ¿la respuesta la puede dar en Asunción o hace falta que la dé ahí en Villarrica? No, puede a través por teléfono, y después se confecciona el contrato, todas esas cosas, pero no, ya él ya tiene en mano la propuesta de Guaireña, y ya queda en él decidir ya y aceptar o no, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿El contrato sería o es firmado por un año? ¿Establece el tiempo? Por un año. ¿Y vos llegaste a estar en la reunión, Mauro? Y estuve un buen tiempo, estuve en la reunión. ¿Cómo lo viste a Roberto Torres? ¿Le gustó la idea? ¿Qué sentiste vos como directivo? Sí, estaba con muchas ganas de querer trabajar. Él también acercó su proyecto, su forma de trabajar, las condiciones. Él está con mucho, se le ve con mucho optimismo de querer agarrar un club como Guaireña, que ve muy buenas condiciones después del muy buen trabajo que hizo Troadio, ¿verdad? Y bueno, vamos a esperar entonces, ¿verdad? Sí, yo creo que entre esta tarde y mañana a la mañana ya tendríamos ya la respuesta del profe Roberto Torres. Mauro, ¿qué nos podés decir de la salida de Troadio? ¿Hasta qué punto nos podés decir qué fue lo que motivó la salida? ¿Había ya alguna dificultad en el relacionamiento con la comisión directiva? ¿Alguna cosa de este ciclo tan exitoso de Troadio y que se pone fin prácticamente en este momento? Y mira, de un desgaste entre Troadio y la comisión directiva no podría decirte, porque siempre hubo un buen relacionamiento, por eso que estuvo 6 años en el club apoyando, ayudando, y como vos decís, una muy buena gestión de él. Entonces la única detonante que se dio es el tema salarial, ¿verdad? Que no se llegó a un acuerdo, y entonces creo que esa fue la única detonante del por qué no va a renovar el profe Troadio. Bueno, Mauro, un saludo al aire, gracias por tu tiempo y vamos a esperar. De momento es virtual técnico, todavía no está oficializado por ustedes, pero si tuviste la reunión y sentiste que el técnico está, entonces eso podría darse en las próximas horas. Está para dirigir, digo. Sí. Chao, Mauro, gracias. Sí. Dale. Gracias, Mauro Fernández.
Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford F-150 0 kilómetro y más de 100 espectaculares premios. Y por tus compras hasta el 31 de enero ya estás participando. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco. Hace tus compras en el call center 519-9000. En redes sociales ingresando a tupi.com.py. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es para Valles Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Brasil y Suiza siguen empatando 0-0. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vemaiflores.com. Regalamos, regala Vemaiflores. En Mundo Constructor encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Kenton está de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque lleno, te regalo. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Claro que Japón le gana a España. Y sí. Y Corea se está purita. Y Corea es más complicado aún, porque Corea tiene que ganar y esperar otro resultado que lo favorezca. Corea. Y también tiene que estar atento a lo que pase más tarde con Portugal, Uruguay, porque ahí recién sabremos. Corea más comprometido. Sí, porque punto. Un punto. Y los dos tienen un punto. Y le falta un partido. No, Japón tiene 3. No, hablamos de Corea y Ghana. Ghana tiene 3. Ghana ganó. Estoy loco. Hablamos de Camerún, que hoy ya terminó 3-3 con Camerún sería un punto para cada uno. Si uno ganaba, daba gran paso. Exactamente. Se neutralizaron los dos. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino y participa en sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asado, TVs, equipos de sonido, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y listo. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. En Shell cargas la mejor calidad de naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super regular o Shell V-Power Nafta 300 guaraníes menos. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. Te estoy preguntando a Víctor Niño, Dani Cáceres, sobre Farid Díaz. Porque Moya es que viene para guaraní colombiano. Y Farid Díaz. En un equipo de la C. ¿De dónde viene, azul niño? De la C de Colombia. Ahí está dirigiendo. Sí, ya se retiró el fútbol. Asismed te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria en alianza con Inker. Podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000. Seguinos en redes sociales como @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Flow tiene Tigo Sport App y mucho más para darte conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. En este mundial con NGO viajas a gane quien gane, comprando productos de las marcas de NGO. Estás participando y puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py. Ya estás participando. Entérate más en redes sociales. Viaja gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Sigue Brasil, Suiza. Sí, 36 minutos del primer tiempo, 0-0. Cuando se trata de hacer pizzas o pastas, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos. El nuestro es natural. Frutica. Con CNT los sueños se cumplen este domingo. Un Tesla Model 3 en el grandioso. 500 millones más un Audi Q3 en el poderoso. Y sale sí o sí. Una Tritón 0 kilómetros. Pedí CNT. Cheporemoy. Mucha atención con esta locura que nos trae Bristol. Comprando cualquier televisor. Si Brasil o Argentina sale campeón del mundial, tu TV te sale gratis. Sí, tu TV gratis. Además, con los mejores precios, si participas de la promo 1.000 millones en premios, anda ahora mismo a comprar tu televisor. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más sin movimiento y móvil. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR. Coloca el código bajo las tapas de tus botellas
de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. ¿Qué es el partido que vos estás viendo, Víctor? Y ahora Brasil comienza a rinconar más a Suiza, ya no cruza la mitad de la cancha Suiza. Recién se perdió el primero Vinicius, el remate, intentó hacer una especie de volea y estuvo atento el arquero Sommer, pero cada vez se acentúa el dominio brasileño. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listo para cumplir con cualquier desafío. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mayor protección, máximo corrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. ¿Hay un partido más después de este? Sí, Portugal-Uruguay a las 16 y en minutos repasamos los partidos para mañana. Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para este lácteo depósito fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 437 la Paraguay Inmobiliaria, sea segura su inversión. Insecticidas Knockout con alto poder residual no tóxico para personas y animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo. Voladores y rastreros Knockout con el sello y garantía de base. Por el grupo A, mañana juegan Ecuador-Senegal, será a las 12 al mediodía. Viaja, gane quien gane comprando productos de NGO en Electroban. Generás cupones electrónicos para el sorteo de un viaje para 2 personas al país ganador del mundial. Acércate a uno de nuestros 31 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Haz el tour verano PY. Entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los lugares hermosos para poder pasar estas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. El grupo A, decíamos Ecuador-Senegal, mismo horario para Países Bajos, Qatar. Ya se definen las posiciones, por eso mismo horario a partir de aquí. Gana cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 de activada. Duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Seguir los pasos. Además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí que es full. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% de cuero, cascos, caretas, protectores, audios y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Arias. A 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. También mañana a las 16, Estados Unidos ante Irán. Atención Villaliza, desde La Plata en Peña anunciamos la apertura de nuevo local. Bompoleski número 45, estamos sobre Avenida Bompoleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Plata en Peña es justo lo que necesitas. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conoce los Motocultores Husqvarna en Checomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Más de repaso de juegos Irán, Estados Unidos, decíamos mañana a las 16, mismo horario para el juego Gales, Inglaterra a las 16. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y no habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Vencedores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mil Empeño, venta, arreglos, huellas sobre y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad, con carreras acreditadas por la ANEAS, filiales en Lambaré, Capitán, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Y sede central, España 330, San Lorenzo, Unisal. Más de repaso, vamos con los partidos del día miércoles. Túnez, Francia, el miércoles al mediodía, igualmente a las 12. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol, Álamos, Borges, Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha 3 días de mega descuentos en Punto Farma. El miércoles, el jueves y el viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 485 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto
Farma. Más de repaso de partido Francia-Túnez por el grupo D. Otro partido del grupo D, Australia ante Dinamarca, mañana al mediodía. Viene el Shopping Mariscal, disfruta la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Ya probaste sorteo, ingresás a Slots del Sun Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos bonos para jugar. Slots del Sun Online es hoy. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con una mejor atención, anda a Rapidoc. Puedes hacerte estudios de rayos X, ecografías y mucho más. Sin informes, comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Suiza sigue 0-0. Ganal al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar cumple 50 años, le celebra con el sorteo de 50 premios. Con los créditos desde el 1 de septiembre hasta el 26 de diciembre puedes participar y ganarte 2 Peugeot New 2008 0 kilómetros y otros espectaculares premios. Ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. ¿Quién le quiere pegar a Messi? Un boxeador, Canelo. ¿Por qué le quiere Álvarez, pegar? Porque movió la camiseta. Sí, porque vio que tenía la camiseta mexicana que intercambió en el piso y que movió con el pie. Movió con el pie porque estaba ahí festejando y tiró nomás la patita a Messi y le quieren reventar. Y la foto de Tata con Scaloni. Con Scaloni, sí, que motivó el comentario en México. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad en tu somier Super Espuma. Cómpralo vos mismo comprando tu somier con 35% de descuento en los productos Titanium, Renovate, Imperial o Sublime. Escríbenos al 0974-20-20-25. Super Espuma, vivimos despierto. Llego a recuperar la Z Hombro, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el Piriga, recuperar la Z Hombre. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Sigue Brasil-Suiza 0-0. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre dentro de tu hogar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. En el marco de la lucha mundial contra el SIDA, Preservativos Control, en alianza con la Fundación Vencer, nos invitan a liberarnos de los prejuicios y ser creadores de un mundo más justo para todos. Hasta el 18 de diciembre, comprando productos Control, estás apoyando a la Fundación Vencer. Control, Love is You Are. Utiliza el mortero de elevación Sigawell 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sica Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Terminando Brasil-Suiza, primer tiempo 0-0. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellaram 751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo, y para los amantes del futsal y pista sintética distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda el machetazo, ahora es El Ahorrazo. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco, tu quincho es la figurita del Mundial Qatar 2022. Usando tus tarjetas de crédito y débito, puedes llevarte una TV Smart de 55 pulgadas más una parrilla, un mini bicicooler. Mientras más transacciones realices, más chance tenés. Solicita tu tarjeta al 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Dani Cáceres, Víctor Jorge se fue de Cerro sin jugar. Sí. Con Leonel Álvarez comenzó y terminó con Arce. Y con Arce. Y quedó la espinita allí, porque decía eso. No quería hablar mucho en su momento. Hoy, como es que tiró algo, pero quedó ahí con la espina encima, que quería seguir jugando. Y la última escena es justamente fallando el penal ante Olimpia, en cuarto de final. Sí, señor. Tus botellas vacías de Fortina ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortina, ayudas a reciclar. Si juntos cuidamos el medio ambiente, además ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retornar la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 su pida cotización. A tapiti-info tapiti.com.py. Cummins te brinda solución integral en energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. 0-0, Brasil-Suiza, entre tiempo del partido. El gol que le anula la Zico de cabeza en el Mundial de Argentina fue contra Suecia. ¿Vos sabés lo que pasó, Dani? Brasil-Suecia. La pelota está acá. Acá el córner. Sí. Ya volvemos.
Gran loteamiento de la Lotadora Inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados. Comunicate al 0521 204 236. La Lotadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac Armamento más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac Armamento más en su obra. Los Panchos Su Pizza siempre se le envían en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ya volvemos. El Bahrein, un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorticer. Bancop es un banco que no para que vos no pares y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción donde puedes acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en los filiales Bartolomé Las Casas de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Niño. Está de cumpleaños Silvio Mancuello, señor. Fiel oyente en Encarnación, espera su saludo. Para Silvio Mancuello. Muchas felicidades, Silvio, que tenga un espléndido día en Encarnación. Silvio, muchas felicidades, Silvio, gracias por escucharnos, Silvio. Acá el córner, acá. Yo acá. El Rafa ahí. No sé si entendés. Sí. Se le anula un gol a Brasil en el Mundial de Argentina en el 78. La pelota en el tiro de esquina, vamos a graficar defensores del Chaco. Plateas y Norte. Ahí ubica. Fue, mira la hora. Vos me relataste. Y te estoy contando y no que relaté. ¿Por qué, veo? Mundial de 78 Argentina. Sí. Para Canal 9. Canal 9 remitido. ¿Cuántos años tenía vos, Arturo? Y yo 78, 30 años, veo. 48, 50, ¿cuántos años? Sí. A los 30. Y la pelota acá. Viene el tiro. Gol de Brasil. Estaba 1-1. Y el referee hizo sonar el silbato, que con el público que va a escuchar. Y el árbitro anuló el gol estando la pelota en el aire. Zico arremete, testazo, gol, y el referee dice no vale. Paró, es decir, el partido dio por terminado, la pelota en el aire. Así fue la historia en el Mundial de Argentina 78. Nelson Aelo, que está de cumpleaños, muchas felicidades, 39. ¡Brasil! De maravilla, Arturo, de maravilla. Eso justamente hoy estaba diciendo, con salud, con hermosa familia y haciendo lo que más me gusta, que ahora es el tema de entrenador. Entonces soy un privilegiado con cumplir 39 años y haciendo lo que me gusta. Bueno, está ahora en el Verde Bremen, estás en la parte de cuerpo técnico, ¿en qué categoría? Sí, en la sub-23 sería la reserva, digamos, la reserva como asistente. ¿Qué se te metió en la cabeza para ser técnico? No, y la verdad que extrañé el ambiente, extrañé el campo, extrañé el fútbol y el tema de ser representante o ya me es muy frío a mí. Yo necesito, digamos, esa adrenalina, ese ambiente de vestuario, y eso me animó a probar. Me fui a hacer una pasantía en el Bremen unos 10 días y a la semana ya se comunicaron conmigo que les gustaría trabajar conmigo, y eso que ellos ahora mismo me están acompañando todo lo que es el tema de la licencia, porque con la licencia que tuve en Paraguay acá lastimosamente ni escuela de fútbol puedo enseñar. ¿Vos te recibiste técnico acá? Así mismo, Arturo. ¿Y qué pasó después? ¿No te reconocen? ¿No se actualiza con los tiempos de hoy? ¿Por qué así, Nelson? ¿Cómo fue? No, lastimosamente acá no aceptan lo que es solo la ENEF, o sea, no lo toman como válido, y bueno, acá es el estudio totalmente diferente, es teórico, práctico y también oral. Así que es totalmente muy difícil. Eso que yo terminé recién la tercera etapa de lo que sería para ser entrenador.
me quedan dos licenciaturas más como para hacer el pro, como se dice, que para ser entrenador de la Bundesliga. Bueno, estamos hablando de un altísimo nivel como la Bundesliga, Nelson. Cuando te ibas de Cerro dijiste, algo más puedo aportar en Cerro, no solo en la parte futbolística. ¿Llegaste a hablar? ¿No llegaste a hablar? ¿Cómo fue tu final en Cerro, Nelson, por el amor y el cariño que vos le tenés a Cerro Porteño? Cuando te dice, vamos Cerro carajo, hay cosas que decía, vamos Cerro Porteño carajo. Con una gran identificación en Cerro Porteño por todo lo que vos le diste a Cerro y considerabas también que Cerro Porteño en ese momento te estaba dando a vos con ese pueblo azulgrana, Nelson. Sí, así mismo. Yo la verdad que con Cerro Porteño tuvimos buenos momentos y no tan buenos, digamos. La verdad que lo pasé como futbolista. Hubo momentos en donde uno dice que he hecho de malo, como si en el tiempo, por ejemplo, en la época donde estaba Leonel, que me mataron. Fueron momentos muy difíciles en mi carrera que en mi país me haya pasado eso, o justo ahora también con el tema de terminar así. Hay que recordar que mi último partido fue un penal errado y bueno, terminar así, no fue obligatoriamente que termino, pero yo siempre estuve con esa mentalidad de que mi carrera iba a terminarlo en Cerro y así lo decidí al final. Entonces es una decisión mía que lo tomé, aunque ahora mismo todavía sigo teniendo algunas ofertas acá de hasta la tercera división de Alemania, pero como te digo, me quiero centrar en lo que es el tema de entrenador y bueno, el día de mañana ver qué nos ofrece el futuro. Pero de mi parte la sensación y el agradecimiento que le tengo a Cerro, a la hinchada de Cerro Porteño, va a ser siempre 100% de agradecimiento. Esa camiseta de Cerro significó mucho, había una buena química, como se dice, con la hinchada de Cerro. Hay cosas que quedan en el recuerdo y que son muy personales, que podés transmitirlo o no, pero quedan en el sentimiento de cada uno, Nelson. Sí, así mismo. Yo creo que a más de una persona uno queda a veces, digamos, en lo positivo, y algunas otras personas que pensaste que iba a ser positivo se volvieron al revés, pero eso yo lo guardo para mí. No soy de esa persona de salir a hablar. Durante 2 años tampoco dije nada por cómo se dio la salida de Cerro Porteño, porque como te digo, yo creo que de alguna u otra manera le hubiese sido útil todavía a Cerro Porteño, pero fueron decisiones que se tomaban en su momento y había que aceptarlo. Entonces me lo guardé, no dije nada, y por eso tomamos el rumbo de venir a Alemania, empezar acá una nueva trayectoria, que es el tema de entrenador, y la verdad que me gusta muchísimo, y ya estamos en conversación con el Werder Bremen de hacerlo también a largo plazo, así que me gusta mucho y me estoy preparando de la mejor manera posible, como se debe, para ser entrenador. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Frases de conexión. Le he dicho que yo no vuelvo con las manos vacías, le he dicho a mi mamá cuando me subí la primera vez en el avión. Frases de conexión. Si está ganando Colombia, si está empatando Ecuador, si empata Paraguay, nada está dicho sobre el final. Parece nada más que dependemos del partido contra Colombia. En un golpe de cabeza, en mitad del terreno para buscar esa pelota Gavilán. Gavilán entregó para Acuña, y Acuña dejó para Canice, y este cruzó a mitad del terreno. Canice con la pelota, pelotazo largo, viene bajando para meterse Gavilán. Dos Santos que tira al arco, enganchó a Mago brillante Dos Santos para atrás. Atención, un remate al arco, Roque. A él dentro, vino, a él lo tiró. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Paraguayo Nelson Aero brillante, el mejor ataque paraguayo en el partido, lo mejor de Paraguay para el gol. Nelson Aero cruzado por abajo, es gol de la clasificación en Maracaibo, es gol de la clasificación en Maracaibo, incluyendo la fórmula alemana. Roque Aero y ante Julio Dos Santos, excepcional maniobra en ataque, notable definición de Aero, es gol paraguayo Maracaibo, el gol del mundial, lo hizo Nelson Aero, remató cruzado por abajo para poner el grito de gol en Maracaibo, gol de la Roja. Estamos en el Mundial de Alemania, estamos en el Mundial de Alemania 2006, creo que sí, lo hizo Aero y lo festeja el país, puede ser el gol de la clasificación. Aero,
mil veces ha ido para la definición en la mejor carga paraguaya en todo el partido. Paraguay. Le gana a Venezuela. Pensando en Alemania, que está cerquita al alcance de las manos, Paraguay gana 1-0. Paraguay cerca del gol, la pelota la tiene Cabaña con la pelota retrocede, Cabaña brillando en el camino, Aero Cabaña tocó a la izquierda, vino, está remata al arco, y Paraguay, el grito de Paraguay que retumba en todo el mundo, saca pasaje para el Mundial de Sudáfrica, Paraguay golazo de Aero, gran jugada dentro del área, notable definición, Paraguay, le gana a Argentina, Aero, Paraguay 1, el Mundial nos espera, Argentina 0. A todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 31 grados. El Hospital Nacional de Itauguá no tiene lugar ni para un alfiler a causa de la cantidad de accidentados que ingresaron al nosocomio durante el fin de semana, advirtió la directora Yolanda González. Al respecto sostuvo que en el centro asistencial recibieron durante este fin de semana al menos 22